estoy preocupado. Jueves 3 de septiembre, bienvenidos señoras y señores a la redacción abierta de las mañanas en El Toro Televisión. Durante las próximas 2 horas, si ustedes nos dejan, les vamos a acompañar para ofrecerles la información más relevante del día y también, por supuesto, el mejor análisis que van a encontrar en la televisión española. Entenderán enseguida por qué les digo esto. Julio Ariza, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Estás contento? Se te ve contento. Vamos a ver, al mal tiempo buena cara. Y ante tanta incertidumbre y tanta oscuridad en tantos sitios, yo creo que aquí estamos obligados a ser miembros de la luz y partidarios de la luz. Así que vamos a intentar iluminar y hoy ya fíjate, con Mario Conde aquí, esto puede ser la pera. Mario Conde, buenos días. Muy buenos días, encantado otra vez de estar aquí. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto? ¿El viaje? No, ¿cuánto nos ha costado tenerte aquí? Pues hombre, con el confinamiento y todo eso cuesta moverse, pero al final estamos aquí. ¿Te has hecho de rogar? No, además él es grupo de riesgo por la edad. Claro, Y siempre eso debe ser. De alto riesgo, de alto riesgo. Le he recomendado siempre que se cuidara muchísimo al abuelete, claro. Esperemos que se repita muchas veces a lo largo de esta temporada. Josep María Francás, buenos días. Muy buenos, yo también de alto riesgo, ¿eh? Me temo que la mayoría, la parte masculina somos de alto riesgo. Aquí estamos todos altamente arriesgados. La parte femenina no parece que tengáis ningún riesgo, pero la masculina... Nunca se sabe, sí. nunca se sabe. Bueno, escucha, es verdad, ¿eh? Nunca se sabe. Nunca. Nunca se sabe. Y además al que le toca el 100%. Ni más ni menos. Y enseguida va a estar con nosotros también Juan Iranzo, que ya está en nuestros estudios para completar esta mesa de lujo. Antes, Cristina Ramos, buenos días. Y para darnos el dato del IVA, que seguro que el Gobierno ya lo tiene, ya lo ha sacado, es público y tenemos toda la información sobre el IVA del mes de julio. A primeros de septiembre, seguro que el Gobierno, que es muy en ese aspecto, se pone las pilas rápidamente. He hecho vacaciones en agosto, no han podido. Pero ¿cómo es? Pues no, hombre, si hay 2 millones de niños con hambre, seguro ya, que no ha hecho vacaciones. Eso como son inventados, no hay que calcular nada. ¿No? No. Ah, ¿no? Los inventas y ya está. Esos Pero no los son... dices, ¿no? Eso sí. Dices que hay 2 millones de niños pasando hambre en España y te quedas tan pancho. Y vuelves de la mareta. Bien, genial, estupendo. Pues nada, luego Juan nos explica todo esto. Nos contará si ya tenemos ese dato o no y nosotros les contaremos otros datos que el Gobierno se niega a dar. Hablaremos del Ministerio de Igualdad. Antes, como decía Cristina Ramos, muy buenos días. Claves informativas para este jueves. Muy buenos días, María. Buenos días también a todos nuestros espectadores. Todavía hoy seguimos hablando de esos test, de esas pruebas que comenzaron a hacerse ayer en la Comunidad de Madrid a los profesores. A pocos días del inicio de la vuelta al cole. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Bueno, pues que muchos de estos docentes han querido denunciar la falta de seguridad y la ausencia de las medidas sanitarias que establece el protocolo. Pero desde aquí nos hacemos una pregunta. ¿No será que lo único que no les convence es que haya sido precisamente Isabel Díaz Ayuso la artífice de esta idea? Pero creo que tenían que haberlo hecho de otra manera, no juntarnos, que es lo que estamos evitando, ¿no? Claro, podía haberse hecho por centro, llevando un autocar, como hacen a veces las transfusiones de sangre, alguna cosita de esas, o bien habernos citado por distritos, o haber espaciado un poquito más las pruebas. Pero vamos, lo de fuera ha sido, como vaya uno contagiado, nos tendrán que meter a las 3.000 personas en cuarentena, porque es que hay más de 3.000 personas, yo no sé. O sea, horrible, lo de fuera ha sido horrible. Esa la poníamos nosotros, la distancia la marcábamos nosotros. O sea, entre grupo y grupo de personal no conocido sí había un poco más, pero nuestros grupos, o sea, el personal nuestro, pues bueno, pues hablando, charlando, no había nadie que te dijera 1 metro o 1,5 metros. Esto es una vergüenza, es indigno para la clase de los profesores, es indigno para cualquiera, además es ilegal, porque estamos aquí 20.000 por orden de la comunidad, nos han citado a todos a la vez. Cuando hemos llegado había una cola de unos 2 kilómetros, que daba la vuelta al edificio entero y nos encontramos con una situación de un nuevo contrato privado a una empresa como puede ser Rivera Salud, que se llama Cruz Roja. Bueno, al margen de estas declaraciones, también en las últimas horas han tenido un fuerte calado las palabras de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece que el Partido Socialista está empeñado en llevar a cabo una campaña de desgaste contra el Partido Popular. Lo pido estrategia, lo que no pido, o lo que yo creo que no es de recibo, es que después su delegado en Madrid, que no trabaja como delegado del Gobierno, sino como delegado del PSOE en Madrid, me azuce con mociones de censura, amenazándome, que ya hayamos tenido 3 manifestaciones altamente contagiosas en Madrid
3 en 5 meses y que no se haya hecho nada, es decir, que colaboren conmigo. Esto no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma. Lo de que el delegado del Gobierno solo esté a lo que está. Hacemos lo que buenamente se puede, pero no podemos estar solos en una estrategia. Yo solo pido que nos reunamos, que hablemos, que pongamos soluciones y que rememos en la misma dirección, porque si no vamos a volver a empezar. Y yo no he conocido en ningún país del mundo que el presidente del Gobierno arremeta contra su capital. Dime un solo país. Bueno, al margen y a raíz de estas declaraciones, nos hacemos una pregunta. ¿Habrán escuchado ustedes a Pedro Sánchez hablar tan mal de otra comunidad autónoma que no sea la Comunidad de Madrid, precisamente gestionada, gobernada por el Partido Popular? Precisamente esta cuestión es la que se hace el propio líder de los populares, Pablo Casado, que todavía parece que no ha encontrado respuesta. Si se pide lealtad, que no se ataque Madrid, o por lo menos que se responda a lo que Madrid ha pedido. Por ejemplo, plan específico para Barajas. Bueno, pues esto lo ha pedido Almeida y Ayuso y no se ha contestado. Y quizá el aeropuerto de Barajas puede tener que ver con esto, no lo sé, no soy experto. O a lo mejor lo que se tiene que hacer es tener unos protocolos como el plan Pacto de Estado que estamos diciendo para reforzar la atención sanitaria o la coordinación de las residencias, que para algo hay un vicepresidente de Agenda Social que es Pablo Iglesias. Bueno, y prueba de estos incesantes ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, son las propias palabras de Emiliano García Paje, el presidente castellano-manchego. ¿Que no me creen? Bueno, pues van a escuchar ustedes cómo es capaz de culpar de este aumento del crecimiento de los rebrotes y de los casos de coronavirus. Asegura que es por culpa de Isabel Díaz Ayuso. Esta región, en el 80% de los casos que nos han llegado, vinieron todos de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid. Nos irán bien o mal en función sobre todo de lo que se controle o se descontrole en Madrid. Esta es la realidad. Más allá de colores políticos y más allá de gobiernos. Y en esto vamos a hacer un esfuerzo por seguir con una línea de trabajo, de coordinación, de colaboración mutua, pero en donde tenemos que tomar decisiones y tomar medidas porque la relación es verdaderamente tremenda. Bueno, más allá, al margen de estos reproches que se lanzan unos y otros partidos, quiero que hablemos de otro asunto porque curiosamente no lo habrán visto ustedes en otros medios de comunicación, pero aquí sí se lo vamos a contar. Primero escuchen y vean estas imágenes. Precisamente ocurría en la tarde de ayer en el barcelonés barrio del Raval. Un grupo de radicales antisistemas separatistas atacaban a 2 diputados de Vox. Les lanzaron latas, huevos y otros objetos y les hostigaron incluso hasta el punto de obligarles a refugiarse en un hotel para ponerse a salvo. Estos diputados de Vox estaban allí para denunciar la inseguridad y el aumento de la inmigración por culpa de la izquierda. Pero además van a escuchar sus propias palabras porque ellos mismos aseguran que están dispuestos a seguir defendiendo la libertad de los vecinos que se sienten amordazados por esta izquierda totalitaria. Bueno, pues aquí estamos con Rocío de Mer, que hemos venido a denunciar la inseguridad en el barrio del Raval, la inmigración ilegal y cómo este barrio en los últimos 10 años ha acabado en un auténtico estercolero multicultural por culpa de la izquierda. En nuestro paseo nos han rodeado un grupo de 100 antisistemas separatistas donde nos han obligado a encerrarnos en un hotel, aguantando la puerta, lanzándonos huevos, botes de humo, y aquí estamos, decididos a seguir defendiendo la libertad de tantos vecinos que están asustados y están amordazados por esa izquierda totalitaria. Bueno, y ya por último, no salimos de Cataluña porque quiero avanzarles también otro asunto, y es que el independentismo sigue empeñado en llevar a cabo esta diada por el independentismo el 11 de septiembre. Mucho me temo que no va a sorprenderles a ustedes porque ya saben el afán del independentismo por proclamar sus entonaciones a los que ya nos tienen acostumbrados. Como les decía, el coronavirus no ha sido capaz de que esta marcha se celebre en aras de unas elecciones autonómicas inmediatas y con Junts per Cat y Esquerra Republicana, los socios del gobierno autonómico, más separados que nunca por la estrategia que creen que deben seguir de cara a los próximos meses. Ha sido Quim Torra precisamente quien ha permitido que se empiece a organizar esta multitudinaria manifestación sin importarle las restricciones que su propio ejecutivo ha aprobado y después de haber pedido a la población que no acuda a estos actos multitudinarios por los peligros que supone en plenos rebrotes de coronavirus. Aún así, desde la Asamblea Nacional Catalana insisten en darle voz al movimiento independentista.
Las movilizaciones presenciales las hemos ido adaptando en función de la situación y las indicaciones de las autoridades en los últimos meses. Queremos posibilitar el derecho a la manifestación con la máxima seguridad. Bueno, los independentistas aseguran que acudirán más de 48.000 personas y que esta cifra va a seguir creciendo. Lo que nos sorprende es que precisamente hagan oídos sordos de las recomendaciones sanitarias para evitar estos actos multitudinarios en plenos rebrotes de coronavirus. María. Pues Cristina, muchas gracias. Les vamos a contar una última hora, precisamente sin dejar Cataluña, y es que Torra acaba de anunciar una remodelación de su gobierno. Ha sustituido a Chacón, Puig y Vilallonga. Les iremos ofreciendo más detalles a lo largo de la mañana según los vayamos conociendo. Son los consejeros de Empresa y Conocimiento, era Ángels Chacón, el de Interior, como sabrán, Miquel Puig, y por último también la de Cultura, María Ángela Vilallonga. Ha explicado la oficina del presidente en un comunicado que van a ser relevados de sus cargos, cambiados por nuevos consejeros, todo ello mientras seguimos sin saber qué día se celebrarán las elecciones en esa comunidad autónoma. Gracias, Cristina. Un placer, como nos siempre. vemos en un María. ratito, seguimos de cerca toda la actualidad durante la mañana. No sé vosotros por qué queréis empezar, por la manipulación que se ha hecho de los test PCR a los profesores en Madrid. Por cierto, escuchábamos a Isabel Díaz Ayuso, ella también ha explicado que se habilitaron 6 pabellones para realizar estos análisis, solamente hubo problemas en uno de ellos y además varios medios han publicado que en parte se debieron a que se presentaron también profesores que no estaban citados ese día. No decimos que se haya organizado a la perfección, todo tiene fallos, todo se puede hacer mejor, pero hombre, que se quejen los profesores de la única comunidad que ha organizado una huelga porque se cumplen sus exigencias, en parte, sí. Es impresionante. Bueno, primero, esta es una experiencia que no se había hecho en Europa y conseguir que en el plazo de poquísimas horas ayer se realizaran 17.700 y pico test a los profesores que van a estar dentro de unos poquísimos días dando clases a los niños en Madrid, que en estos días se completen hasta más de 90.000, casi 100.000 test, pues hombre, entre que se hagan y que no se hagan, ¿cuál es la respuesta? Parece que es que se hagan, ¿no? Bueno, que se puedan hacer un poco mejor, un poco peor, las posibilidades de organizar tan rápidamente para dar respuesta a un asunto que es puntual, que es extraordinario, pues efectivamente son complejas. ¿Que ha habido fallos en la organización? No me cabe la menor duda. ¿Que es un éxito absolutamente irreprochable y sin precedentes lo que han hecho? Desde mi punto de vista, completo. ¿Que los medios de comunicación han preferido atizarle de nuevo a la Comunidad de Madrid, haga lo que haga, como decíamos ayer en la fábula del viejo, el niño y el burro? Pues sí, también nos vamos a encontrar con que haga lo que haga la Comunidad de Madrid, pues nos va a pasar siempre lo mismo. Yo tengo que reconocer que no soy nada partidario de que una democracia consista en que un señor elija a todos los demás. De modo que te cargues el principio básico del Estado de Derecho, que es la división de poderes, y que te cargues prácticamente la posibilidad de una efectiva y eficaz participación democrática de la gente en los asuntos públicos. Es decir, yo hubiera preferido que se hubiera elegido a la persona que ostente la presidencia de la Comunidad de Madrid de otra manera y quizás con otros criterios que no sean el capricho del presidente de un partido. Cuando a mí me comparan la democracia americana y la española, siempre digo lo mismo: ellos eligen al sheriff, eligen al fiscal del distrito, eligen al gobernador, eligen al presidente, eligen a sus senadores, eligen a sus congresistas, eligen. Y si te vas a otros países, además de eso, hacen referéndums entre esos 4 años para que la gente pueda opinar, ya, dado que estamos en una sociedad del teletrabajo, que puedan opinar pues de vez en cuando, pues si los presupuestos les parecen bien, si hay que gastar este dinero en esto, si hay que hacer esta ley de memoria histórica o si hay que hacer otra cosa. La verdad es que estamos con un problema muy serio de participación democrática real. Y el siguiente problema, que no es que sea serio, es que ya es gravísimo, es que no tenemos medios de comunicación para garantizar la pluralidad y la información veraz en esta sociedad. Y eso tiene luego muchísimos efectos. Voy a saludar ya a Juan Iranzo en la mesa. Vamos a hablar mucho de economía, Juan, durante la mañana.
Te preguntaremos por el dato de la recaudación del IVA, pero bueno, no sé si quieres hacer algún comentario sobre estas protestas de los profesores contra Ayuso por los PCR. Pues yo creo que hay una serie de argumentos objetivos, que es verdad que se podía haber organizado mejor y debían haber dado citas, pero tiene una connotación política evidente, que es precisamente la utilización, en este caso, de argumentos sanitarios contra el Gobierno de Madrid. Es obvio. Josep María. Sí, hombre, en cuanto a los profesores, no olvidemos que en simultáneo que se produce la información de este calibre, pues hay unas declaraciones del presidente de Gobierno, citando en concreto Madrid, hay unas declaraciones del director general, no me acuerdo cómo se llama, este chico que sale cada día que ya no veo, el director de la oficina de... ¿De Moncloa? Sí, el de Sanidad. De Salvador Illa. No, Illa intentó suavizar el tema. Simón también, hablando de la Comunidad de Madrid. Hay unas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha hablando de la... O sea, evidentemente todo lo entorno PSOE está atacando a la Comunidad de Madrid. Y entonces aprovechan un fallo, y ayer hubo un fallo, en concreto en uno de los sitios hubo un fallo clarísimo, porque había más gente de la cuenta, y entonces a partir de ahí se trata de darle caña. Cuando tú entrevistas a la gente, aunque sea buscada específicamente, la gente que está allí, te das cuenta que la razón tampoco es objetiva, porque hemos oído uno que habla de que es una empresa privada, o sea, es decir, que cualquier cosa que te haga una empresa privada ya es con lo cual ya vemos que no hay ningún prejuicio ideológico detrás de esto, ¿no? O sea, ya no. Claro, cuando te enteras además que en los hospitales públicos en Madrid, en algunos, y supongo que en otros sitios, les faltan reactivos, con lo cual te hacen una prueba pero no te pueden dar resultados, y aquí van a dar resultados en tiempo casi cero, pues dices, hombre, habría que... Lo normal es que la prensa, no el que está 4 horas cabreado como una moto en la cola, que estará cabreado, sino la prensa, que procura ser objetiva, diga, hombre, pues la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo ingente en hacer eso, es lo único que lo ha hecho, a pesar de que en un sitio de los 6 ha habido unos problemas porque se ha citado mal o no sé qué, y a alguien le tiene que caer una cierta bronca por ese tema. No sé si la empresa o el citador. En la cola también te dicen una cosa muy interesante, que es, nos avisaron ayer por la noche. Y claro, el ciudadano dice, puñeta, y el Ministerio se reunió con las comunidades la semana pasada. O sea, que evidentemente van tarde todos. El primero el Ministerio. El Ministerio que además descarta hacer test a todos los profesores, Por o sea, supuesto. solo en Madrid se van a incorporar todos sabiendo que no están infectados. Y luego en la cola escuchábamos al que se quejaba de que hiciese los análisis una empresa privada y otra que decía, como haya uno enfermo nos tendrán que aislar a 3.000. Hombre, no, llevan ustedes mascarilla, todos. Pero yo creo que... O sea, las mascarillas sirven o no sirven, pero no según quién te cita los test. Claro, la distancia es cuando no hay distancia hay mascarilla, en teoría. Pero ellos querían llevar la mascarilla y que hubiera... Bien, nada, que se quejen. O sea, yo entiendo que hay gente enfadada, entiendo que se quejen. Lo que no entiendo es que la prensa valore más la queja de unos cuantos que el hecho de lo que se va a hacer en Madrid, que es rarísimo, porque es muy complicado hacer test a todo el profesorado. Es muy complicado. Y no lo ha hecho nadie. Y de hecho yo creo que lo que hay que reivindicar es precisamente esa necesaria colaboración y creciente colaboración entre la sanidad pública y la privada. Que si no la es imposible. Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud solo se consigue si ese 6,5% que cuesta la asistencia pública se complementa con una asistencia sanitaria privada que es del orden del 3,5% del PIB. Y sin embargo ha habido una descoordinación y una utilización demagógica de la sanidad privada que ha ocasionado gravísimos problemas a raíz del mando único. Como consecuencia del mando único, ¿qué sucedió? Que se tomó el control también de las empresas privadas, de los hospitales, de las clínicas, etc. Se les limitó enormemente su actuación tradicional para estar disponibles para COVID. Por el asunto de COVID no se ha llevado prácticamente a nadie a esas clínicas, por mero asunto ideológico. Y sin embargo les han provocado unas caídas de ingresos de hasta el 85% en muchas ocasiones. Ahora eso es uno de los debates, ¿quién va a pagar eso? Porque en Alemania y en Francia se ha establecido un sistema de compensación, aquí no. ¿Y qué ocurre? Que si lo hace bien una empresa privada, es peor que la pública. Hay que ser conscientes que este modelo, cada vez más, con una población más envejecida y con un sistema cada vez más de enfermedades crónicas y no agudas, necesita esa complementaria. Pero me temo que ahora nos lo van a quitar a los funcionarios. Yo la tengo privada porque lo elijo todos los años como funcionario. Pues me temo que también el objetivo es acosarnos y quitárnosla. Mario.
Bueno, yo lo que pasa es que en relación con el tema del coronavirus, quizás porque lo he pasado en soledad, tengo un escepticismo terrible en lo político, en lo médico. Prácticamente es que no me creo nada en una palabra, o sea, me creo poquísimo. ¿Qué está pasando en la Comunidad de Madrid? No lo sé, no lo sé. Que se está utilizando políticamente en contra de la Comunidad de Madrid es obvio, no parece que sea muy complejo. ¿Que hacer test a los profesores es una cosa positiva? Clarísimo. ¿Que es fácil hacerle a 3.000 profesores a los que sean de una manera como lo están haciendo? No, no es fácil. ¿Que se trata de que seguro que hay fallos? Claro, evidentemente. Por tanto, pues en eso yo... Es que, insisto, que me creo muy poco lo que está sucediendo de fondo, tengo mucho escepticismo, observo demasiadas incongruencias, etc. Y en lo que decía don Julio sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le hubiera gustado que se eligieran de otra manera, la pregunta es, ¿eso solo referido a la Comunidad de Madrid o referido en general a todo lo que nos está sucediendo en España? ¿No resulta que tenemos un déficit democrático desde el año 1978 en adelante? ¿No es una broma eso de que el Parlamento representa al pueblo cuando en realidad representa al partido porque tienen necesariamente que votar lo que diga el jefe del partido correspondiente? ¿Es una democracia parlamentaria cuando dos personas deciden lo que pasa en un país? Pero esto es muy viejo, don Julio. Esto es muy viejo, y tan viejo que parece que está enquistado, y que nosotros estamos condenados a ser un país formalmente democrático y materialmente una dictadura de dos personas que controlan el Parlamento, controlan el Poder Judicial, controlan los medios de comunicación. No todos, pero sí bastantes, y controlan en general todas las fuentes de poder del país. Es así, no sé si es una novedad. Para mí, desde luego, es algo que viene ocurriendo sistemáticamente en este país desde siempre. Y luego sobre la mentira impune de Paje, que dice que el 80% de casos de coronavirus que han tenido eran importados de Madrid, no menciona ningún estudio, no menciona ninguna entidad que haya aprobado una cosa así, pero él lo dice. Dice que la Comunidad de Madrid es una bomba radiactiva vírica. Yo estaba en mi tierra, en Galicia, estaba viajando tan tranquilo después de un confinamiento, y a mí me exigen que diga de dónde vengo, a dónde voy, con quién vengo, a dónde voy, como si hubiera penetrado en Francia, en Afganistán o en Tegucigalpa, ¿no? Y estoy hablando de la Comunidad de Galicia. Yo creo que lo que se está poniendo de manifiesto aquí es una serie de incongruencias hasta en el propio sistema territorial de poder en España. Al principio, cuando tenía el gobierno, el control de todo, inmediatamente pillaban las comunidades autónomas. Yo no quiero, yo quiero tal. Bueno, muy bien, tómalo. No, es que no me están ustedes... Pero venga, vamos a ver, es que esto es una cosa de un infantilismo rayano en la locura. No, es verdad. Es decir, vamos a ver, el tema de las autonomías, yo creo que en esta crisis ha dejado ver muchas vergüenzas. Hombre, claro. Es decir, y del gobierno central. Don Julio, por caridad, ando regular del oído izquierdo. Si puede usted subir el tono. No subirse el asiento, el tono, con eso me Yo llega. creo que en el tema de las autonomías, el asunto de la pandemia ha dejado ver muchísimas vergüenzas, muchísimas deficiencias, muchísima insolidaridad. Exacto. Muchísima insolidaridad. Esa insolidaridad es fruto del miedo a, digamos, a que se note que uno es un incompetente. Es decir, la primera y manifiesta contradicción es la que ayer ya poníamos de manifiesto ayer, y acaba de poner manifiesto Mario, que es, oiga, cuando el gobierno dijo, atraigo para mí la competencia única de todo este asunto, salieron voces de todas partes diciendo, menudo dictador. Oye, que nosotros somos los que queremos organizar esto, que lo podemos hacer mucho mejor que vosotros, porque estamos cerca de la gente, en el territorio. El día que Pedro Sánchez les dice, oiga, hagan ustedes lo que crean conveniente, pero bueno, nos dejan solo, oiga, hagan favor. O moros o cristianos, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Usted sobre todo lo que quiere es cubrirse las espaldas. Y quiere cubrírselas políticamente cuando le dice al gobierno, y que se note que usted manda en su zona cuando le dice al gobierno, déjeme a mí hacer, pero también quiere cubrirse las espaldas para que no digan que ha sido usted el culpable de que en su zona haya un rebrote. Es decir, en los dos casos quiere cubrirse las espaldas, pero no busca el bien de la comunidad, en ninguno de los dos casos.
En ninguno de los dos casos. No es aceptable que en un país, en un Estado como este, tengan que preguntarte en Galicia ¿de dónde vienes? Tendrán que aplicar los mismos criterios, en todo caso, de rastreo, de vigilancia y de control a cualquier paisano que esté en Galicia, venga de Lugo, venga de Orense o venga de Madrid. Es que, don Julio, lo malo de tener la competencia de algo es que pone de manifiesto la incompetencia de gestionar ese algo. Eso es lo malo, eso es lo malo. Eso es lo que está pasando. Sí, lo que pasa es que yo entiendo perfectamente el discurso, pero a título personal siempre me ha gustado el tema autonómico por una razón. Porque dado el nivel medio de la política española, que es de incompetencia baja, pienso que si me manda uno no tengo solución, no me salvo. Y la experiencia de eso la tengo cuando ha mandado Zapatero, cuando ha mandado Rajoy, cuando ha mandado Sánchez, ya ni lo cuento, ¿no? Entonces, siempre me ha servido de defensa, desde que estoy en Madrid, que en Madrid mande a alguien distinto. Y además es una defensa muy real, O sea, que eso se ha notado económicamente, Madrid tira más que el resto, etc. Si no hubiera la fuerza de las autonomías, a nosotros nos hubiera mandado Zapatero, nos hubiera hundido más, Rajoy nos hubiera dejado muy tocados y Sánchez nos hubiera mandado al fondo del mar. Entonces, prefiero que haya autonomías y vamos. Y si no fuera porque es muy caro, incluso otra instancia intermedia. Eso es un argumento. A ver si hay suerte. Es un argumento que tiene una vuelta relativamente fácil, ¿no? Es decir, es que haya varios que manden está bien, siempre que manden bien. Si hay uno que manda y manda bien, es preferible a 17 que manden mal, porque si nos mandan 17 mal, que es lo que parece que está sucediendo, entonces el caos es gordo. O sea, que haya diversidad... No, lo que pasa es que si el objetivo de constituir y construir un Estado autonómico es, por una parte, acercar el poder a la gente para que la gente pueda tener un control sobre ese poder más cercano. En teoría es eso. Y segundo, claro. no, ese es uno. El otro es que sea más eficiente. Por tanto, que los recursos se administren de forma más eficiente, más eficaz. Y cuando no cumples ninguno de los dos objetivos, y el único objetivo final es justamente zafarse en cada una de las taifas del control real de la gente, porque fíjate que si hay un objetivo que persiguen con especial ahínco los señores del nacionalismo catalán, es suprimir al Tribunal Supremo como última instancia judicial. Y poner la suya. Entonces, pregúntate por qué. No, sí, me lo tengo claro. Pero fíjate, Julio, que el hecho de que en Madrid haya mandado quien ha mandado los últimos 20 años ha hecho que fuera más eficiente y ha hecho que estuviera más cerca de los ciudadanos. Madrid, no Cataluña, Madrid. Yo creo que en principio... Me parece que es así de simple, porque imagínate la eficiencia que tuvo Zapatero, la que tuvo Rajoy y sobre todo la que tiene Sánchez. Es que es cero. Bueno, la que tiene Sánchez es menos mucho. ¿Por qué en principio se criticó el mando único? Porque fue ineficaz, evidentemente. Si hubiera organizado adecuadamente y hubiéramos tenido unos resultados positivos, tanto económicos como sanitarios, pues evidentemente hubiese sido un mecanismo adecuado en una situación especialmente complicada. Perdóname, Juan, solo un segundo. No es que fuera ineficaz, es que en el caso de Pablo Iglesias, que asumió la competencia específicamente de las residencias de ancianos en los temas de bienestar social, no solamente no fue eficiente, es que impidió en la práctica la eficiencia de los otros. Es decir, que fue doblemente ineficiente y doblemente responsable. Absolutamente, porque también hubo una obstrucción, incluso no solo en este asunto que fue gravísimo, sino en compras, etcétera. De tal manera que ese mando único en una situación muy especial y muy extraordinaria, pues probablemente hubiera tenido su sentido, pero demostró su enorme ineficacia. Por tanto, bajamos además de responsabilidad. ¿Qué tiene más sentido? Se conoce mucho mejor la situación sanitaria y además eres el responsable de la sanidad en cada zona. Pues hazlo eficientemente. Y ahí sí que se ha puesto de manifiesto también una incapacidad de gestión de muchísimos políticos que no tienen conocimiento ni capacidad de respuesta ante situaciones extremas. Y por tanto, la situación se ha agravado en lugar de resolverse. Pero es verdad que hay diferencias muy claras entre las comunidades autónomas. Y tú lo decías hace un momento, Madrid es la comunidad
autónoma que más ha crecido en los últimos años, que establece un escenario más favorable para que se mueva la empresa privada, para que se desarrolle la actividad y la riqueza del conjunto de la sociedad. Juan, eso a pesar del gobierno. ¿Y eso a pesar del gobierno central? En los últimos tiempos. Que no y se sin hubiera embargo, hundido. en otras comunidades autónomas con una renta de situación y una historia que podían haber progresado mucho más, como Cataluña o el País Vasco, la situación ha sido radicalmente contraria. Por tanto, sí que la gestión autonómica incide. Otra cosa es que estamos en una situación excepcional, pero probablemente también, cuando tengamos ya una perspectiva no política, sino técnica y científica, la gestión de la sanidad en Madrid, pues probablemente también ha sido bastante acertada. Y por otro lado, es que tenemos la entrada de la mayor parte de los visitantes extranjeros, europeos y americanos, que vienen a Europa. Es a través del aeropuerto de Barajas, que eso no se ha controlado, probablemente también por razones políticas, porque eso de hacer un diagnóstico a ojo es bastante curioso. Pero Juan, yo es que no entro en el tema concreto de Madrid porque no me lo sé y no. Pero vamos a ver, durante mucho tiempo, por lo menos yo, he dicho que una de las críticas sustanciales que se hacía a este proceso descentralizador era fragmentar un bien primario en el que todos tenemos que ser iguales, que es la sanidad. Fragmentar la sanidad, lo hemos criticado. Y cuando viene una situación de pandemia como esta, tan extremadamente grave, criticamos la concentración de la sanidad, cuando la gestión integral de la sanidad es lo único que es lógico cuando hay una pandemia que nos afecta a todos. Y si encima, después de eso, en el momento que se vuelve a fragmentar la sanidad, vemos las diferencias entre comunidades autónomas, estamos atacando al principio. Ah, no, mire usted, es que yo tengo un señor presidente que gestiona muy mal y me está costando la salud. Ah, no, yo sí vivo en Galicia, tengo una salud extraordinaria, Pero, señores, nos damos cuenta de que esto no solo está en el plano institucional. Mira, a mí me cuentan detalles. Una amiga mía va con sus hijos a la playa en Galicia, que son de Madrid, y la gente le está diciendo, quite usted, aparte a los niños, aparte no sé cuántos. En Andalucía, la gente que venía de Madrid, de determinados pueblos de la sierra, había protestas. Es decir, estamos generando no ya una insolidaridad institucional, sino una insolidaridad personal entre los españoles. Ha sido muy grave lo que ha sucedido y sigue siendo grave lo que está sucediendo. Pero puede ser que esa insolidaridad existiera igual hubiera autonomías o no. Estoy de acuerdo. O sea, como hubiera más casos en un sitio que en otro, estaría. O sea, muy probablemente. Lo miserable de la gente sale en situaciones extremas. Lo que sí entiendo, Mario, es que dices, el modelo sanitario normal de un país ¿es bueno que esté centralizado o no? Creo que es el sentido común que esté centralizado. Sí, señor, estamos todos de acuerdo. Y en situación de pandemia, No, pero incluso la pandemia normal, hace que en la vida ordinaria. Ahora dices, cuando se ha centralizado, ¿qué es lo que ha fallado? ¿La centralización o que nos mandaban inútiles? Que nos mandaban inútiles. Eso es. Luego, la solución no es descentralizar. La solución sería que no nos puedan mandar inútiles. Esa solución es imposible. Te vuelvo a decir, al descentralizar y aumentar el número de personas que ejercen el poder, la proporción estadística de que haya más inútiles aumenta exponencialmente. Ya, pero tenemos la suerte que en Madrid no. Pero también os voy a tener que yo Madrid no entro, Madrid no diversificas el riesgo. Os voy a tener que interrumpir un instante. Publicidad. Tenemos que hacer una pausa, bueno, ¿sí? Eso es Enseguida bueno, vamos a hablar de la vacuna, vamos a retomar este asunto porque saben que en España ya está autorizado un primer ensayo, pero les tengo que contar que para que nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo, para que sigamos ofreciéndoles la información que le hacemos a diario, para que sigamos teniendo mesas de lujo, de la que hoy tenemos un ejemplo buenísimo, les necesitamos. Cualquier ayuda es bienvenida. Si quieren hacerse socios del Club de Amigos, nos llaman al 916162464, nos escriben un mail a club@eltorotv.eu o entran en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com, donde pueden generar su alta ustedes mismos de manera automática. ¿Que quieren hacerse con la colección de libros de la beata Ana Catalina Emmerich? Pues también nos ayuda y además llevan a sus librerías, a sus casas, una colección de 5 tomos que tenemos aquí, maravillosa, en la que está contenida todas las visiones y revelaciones completas de la beata Ana Catalina. Como les hemos dicho muchas veces, leer estos 5 libros es como ver la Biblia por dentro y además con todo detalle, y les recordará cosas que ustedes saben, que han aprendido de pequeños, pero que a veces se nos olvidan, como rezar por las almas del purgatorio, que decíamos el otro día, Julio, que está muy bien acordarse de todas estas cosas. Es una joya, es un tesoro.
tesoro y la van a tener, como digo, para siempre en casa, para sus hijos y sus nietos y para disfrutarla ustedes mismos también las veces que quieran. Y además saben que ahora con este lote o con el lote España en el Corazón les enviamos 2 paquetitos como este, 20 mascarillas quirúrgicas en total, que la verdad tal y como están las cosas. Y viendo los anuncios que nos ha hecho Pablo Iglesias, que luego les contaremos respecto al IVA, es para tenerlo muy en cuenta también. Sí, parece mentira que tengamos que seguir insistiendo un día más y lo haremos sin desfallecer, que no es razonable que un producto que no solamente es básico, sino que ahora es obligatorio, como es la mascarilla, esté grabado con un IVA del 21%. Eso no es razonable, es injusto. Y desde aquí le estamos pidiendo al Gobierno todos los días o que exima de IVA ese producto o que directamente lo pase a un IVA súper reducido como tienen productos básicos, de necesidades básicas. Aprovechar la excepcionalidad sanitaria para aumentar la recaudación del IVA es una cosa realmente... Bueno, te demuestra quién está gobernando. Claro. Bueno, como se aprovechó para hacer determinadas operaciones de compra de productos que son completamente inexplicables y en las que se han ido cientos y cientos de millones de euros, por no hablar ya de miles de millones de euros, unos 5.000. Que seguramente van a dar mucho que hablar en el futuro, porque van a tener una dificilísima justificación, tanto por la forma como se han hecho las compras, como a los precios a los que se han hecho. Pues ya lo saben, tienen unos minutitos para aprovechar y llamarnos. Ahora volvemos. Estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión y saben, porque se lo contamos la pasada semana tras el anuncio del ministro de Sanidad Salvador Illa, que en nuestro país comienzan ya las pruebas para una vacuna contra el coronavirus. Hay 3 médicos encargados, 40 voluntarios y el ensayo va a durar 17 meses. Va a tener lugar en Valdecilla. Además están implicados varios hospitales importantes de la Comunidad de Madrid y quería preguntaros qué os parece esto. ¿Vosotros os ofreceríais voluntarios a probar una vacuna del coronavirus? Yo estoy esperando que haya uno de esos gestos maravillosos de esos súper ricos norteamericanos como Bill Gates, que tiene 2 hijos y que ha pedido miles de millones a la Comunidad Europea, que se los han dado para que una compañía en la que participa se llama Moderna esté desarrollando una vacuna que parece que es formidable. Y yo, el día que vea que Bill Gates dice que ha decidido que en el ensayo de la vacuna participan 2 de sus criaturas, pues yo inmediatamente aplaudiré a Bill Gates y animaré a la gente a que se hagan voluntarios para probar como conejos de indias las vacunas de estos señores, que por cierto ya han advertido que van a exigir a la Comunidad Europea y a España una legislación que impida que ellos puedan tener ninguna responsabilidad patrimonial en el caso de que haya reclamaciones por los efectos adversos secundarios a corto, medio y largo plazo de esas vacunas. Una vez dicho eso y visto que ayer el propio periódico El País publicaba que 40 años de investigaciones demuestran que el 50% de las vacunas de la gripe no sirven absolutamente para nada, dicho por el periódico El País ayer, pues tengo que decir que el tema de las vacunas me produce al menos perplejidad. Y la gripe, y que hay que vacunar cada año. Además, quiero decir, el tema... A ver, yo lo que no sé es por qué puñetas noticia esto. Yo no sé, tengo que reconocer que no lo entiendo. De la misma manera que no entendería que, voy a poner otro ejemplo, que la Pirelli, que es una fábrica de neumáticos que me ha venido a la cabeza, hiciéramos que la gran noticia es que unos chinos le han encargado que fabrique un neumático para ir por el monte. Pues digo, ¿y a mí qué puñeta me cuenta? O sea, ¿qué tiene que ver el Estado español con el hecho de que una vacuna, creo que es belga, coja a X españoles para hacer la prueba, más X alemanes, más X no sé qué? ¿Qué tiene que ver el Estado español en esto? ¿Qué ha autorizado? Ojo. O sea, no entiendes que sea si entiendes que sea noticia, no entiendes que ella lo anunciase como algo del gobierno. No tiene nada que ver. O sea, otra cosa distinta sería que me dijeran que el CSIC, que por cierto dijimos que tiene 3 o 4 vacunas muy avanzaditas, pues es una noticia, porque es un organismo español y concretamente además público, para acabar de arreglar. O que me digan que el hospital no sé qué de Barcelona, de Badalona o de San Cosme, pues ha hecho un adelanto bestial, porque claro, eso es una noticia española, pero que lo otro tengo que decir que no lo entiendo. Pues y además mira, con otro matiz que es muy clave, o sea, lo de los tiempos, y hoy en el blog mío publico una entrevista con un señor que le pregunto, un médico, le pregunto específicamente sobre esto, no se atreve a mojarse,
lo de los plazos, no Sí. se atreve a mojarse, pero a buen entendedor me dice exactamente. Yo en el Hospital Virgen de la Macarena, él se dedica al tema hepático de la insulina, etcétera, ¿no? De la diabetes. Dice, yo en la Virgen de la Macarena me dedico a investigación de nuevos fármacos para la diabetes. El periodo de desarrollo clínico en el cual realizamos los ensayos, con cada nuevo fármaco suele ser de 6 a 10 años. Punto pelota. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacunas tienen unos tiempos. Si tú le das 5 años al tiempo de experimentación de la vacuna, puedes asegurar que en 5 años no tendrá efectos secundarios. Pero si le das una semana, lo único que puedes asegurar es que en una semana no habrá efectos secundarios. Como los gobiernos están pensando que se saquen las vacunas al mercado cuanto antes, las compañías dicen, muy bien, pero usted firma que al pasar la semana, el que paga el pato si sale mal es usted. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ninguna garantía de que a los 15 días no tenga efectos secundarios. Creo que ese es sentido común. Si tú estás dispuesto, Josep María, y esto Mario conoce mucho mejor que ninguno de nosotros, Sí, por el laboratorio. tema farmacéutico, por muchas razones. Pero si tú estás dispuesto a que las compañías farmacéuticas no tengan responsabilidad legal patrimonial en virtud de posibles fiascos en sus investigaciones y en sus productos, y estás al mismo tiempo dispuesto a presentarle a la población la idea de que deben vacunarse con esa vacuna, lo primero que tienes que hacer es vacunarte tú y tu familia públicamente inmediatamente. Sí, como mínimo. Eso como mínimo. Sí, claro, claro. Entonces yo espero que no se les ocurra someter a los ciudadanos de forma obligatoria a un determinado tipo de vacuna sin que ellos lo hayan hecho previamente. Y aún así, espero que no se les ocurra obligar a la gente a vacunarse a cambio de que si no lo hacen tendrán determinadas represalias o determinadas problemas en oportunidades de trabajo, restricciones. ¿Me estás hablando de Fraga en Palomeras? Palomares. Palomares, o bañarse él o obligarte a ti a bañarte. Entonces lo que se está saliendo en la prensa es que te van a obligar a ti a bañarte. Y lo que tú estás diciendo es que Fraga se bañe en Palomeras, o en Palomares, o como sea. Palomeras. Pues No, eso, Palomares. me parece... Era Palomares porque se bañó mi padre. Era justo Almería, ahora. ¿no? Mi padre era el responsable de protección radiológica entonces de la Junta de Energía Nuclear y es uno de los que encontró la famosa También se bañó. bomba. Pero Claro, había, estaba dicho, al lado, pero había estaba al dicho Palomares, el pobre. lado. Palomeras. No sé qué he dicho yo. Bueno, Yo he dicho bueno, Palomares. es Vamos a hacer una repetición, ahora le damos al replay, a ver si Da era igual, Palomeras o Palomares, porque nos vamos a quedar aquí. Era Almería, Palomares ¿no? era Almería. Era Almería. Es el gran asunto de la mañana, si era Palomares o Palomeras. Arriba me dicen Fraga que era es seguro, ¿no? Mario, ¿tú cómo lo ves? Palomares. Palomares, es Palomares. Palomares Me seguro. dicen que es Palomares seguro. Mi padre Es que dedicó había dicho Palomares, el Si pobre. lo dice Bea es Palomares. Bien, No hay más. de acuerdo. Hombre, vamos a ver, el país dice que la vacuna contra la gripe, por lo menos en un 50%, es ineficaz. Me alegra que el país diga una cosa sensata, ¿sí? Pues no es muy habitual, quiero decir. Y es que es verdad. ¿Por qué? Porque estamos ante un virus. ¿Cuál es la característica del virus de la gripe? Es conocido. ¿Y qué es lo que se conoce de ese virus? Que es mutante. Eso es. ¿Y qué significa que es mutante? Que te vacunas contra un virus de hoy, pero como es inteligente, por así decir, el de mañana no tiene nada que ver con el de hoy. Hay un dato preocupante del ejército americano, y es que dentro de las personas que han fallecido, personas mayores que han fallecido en Estados Unidos como consecuencia de este virus, del coronavirus, un porcentaje muy alto habían sido vacunados de la gripe. ¿Qué ocurre? Que como son familia, el penetrar un virus en un organismo que está tratando de fabricar anticuerpos contra un virus de la familia aumenta exponencialmente el riesgo de muerte. Y es un informe relativamente secreto del ejército americano en este sentido. Vacunarse contra la gripe cuando todavía no conocemos bien el funcionamiento del coronavirus conlleva un riesgo. No lo digo yo. Lo dice el ejército americano. Se abren una puerta. Segundo, el funcionamiento es muy simple. La vacuna consiste en meterte el virus. Es decir, meterte la enfermedad. Lo decimos claro, meterte la enfermedad. ¿Qué ocurre? Que se supone que se mete adormecida de tal manera que tu sistema inmunológico se va a poner encima y va a fabricar el ejército que... Pero puede ser que sí, pero puede ser que no. Para hacer semejante cosa es absolutamente imprescindible tener clarísimo el virus. Lo tenemos clarísimo.
no quedamos en que se moría con 30 grados y estaba muriendo la gente en Ecuador. No tenemos claro que no afectaba a los jóvenes y a algunos les afectaba. En definitiva, arriesgarse a meter una enfermedad en un organismo sin conocer su estructura inmunológica y sin conocer el virus, pues es muy riesgoso. A mí me parece muy riesgoso. Los chinos lo han solventado de una manera muy eficaz. Han vacunado a los militares sí o sí. Y le han dicho que o te vacunas o no te vacunas. Pues si no te vacunas no mueres, mueres porque te encierro yo, que es un sistema. Y luego, decir que vamos a fabricar una vacuna, pero previamente me tienen que exonerar de toda responsabilidad, es como ir a declarar de testigo en un juicio penal pidiendo que no te puedan procesar por falso testimonio. Es que realmente es una cosa de locos. Hay precedentes, porque yo he buscado y no los he encontrado. No digo que no existan, digo que yo no los he encontrado. De que hayan estado exentas las farmacéuticas de las responsabilidades por efectos secundarios de algún medicamento. Todo eso es letra pequeña. Si al ponerte en un hospital una vacuna, tú firmas un papelito diciendo que exoneras de total responsabilidad, eso es relativamente común en las vacunas de alergia. Como no sabemos exactamente en qué es la alergia y te puede producir un shock anafiláctico, muchas veces te ponen un papelito que dicen firme usted que no tenemos responsabilidad. O algunas pruebas radiológicas que te obligan a una inyección. Lo estás poniendo constantemente. Lo estás poniendo permanentemente. Los isótopos radiactivos pueden producir reacciones alérgicas. Yo desgraciadamente lo digo por experiencia. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que estamos en una situación absolutamente excepcional y solo comparable con 1918-20. De tal manera, con la famosa... en este caso, la pandemia española de la gripe. Pero dicho lo cual... yo creo que hay que tener en cuenta varias circunstancias. Una, que se está avanzando mucho, afortunadamente, en el conocimiento de la enfermedad y, por tanto, en el tratamiento de la enfermedad. Yo creo que eso sí que es importante porque nos cogió bastante desorientados, pero ahora sí que parece que los antivirales, diferentes tratamientos, etcétera, están avanzando. Yo creo que eso es una garantía. Y el plasma, Y el plasma, por eso. Y eso explica por qué el número de ingresados en UCI es muy bajo. Y eso yo creo que es una magnífica noticia. En segundo lugar... La mejor, probablemente. En segundo lugar, las vacunas necesitan su periodo, pero aquí sí que entramos en el análisis típico de economía, de un análisis coste-beneficio, que es mejor esperar 10 años o hacerlo ya, tomar riesgos, etcétera. Es muy complicado. Y luego, por último, decir... Hombre, en todo caso, esa decisión deberá ser personal, ¿no? Claro. Voluntaria. No me cabe... Oye, está bien, vamos a tomar la decisión, pero la tomo yo, no me la toma usted. Voluntaria. Yo ya la he tomado, Claro. Siempre una decisión absolutamente voluntaria y jamás impuesta. Nada más lejos de imponer nada en estas circunstancias. Y luego, por otro lado, tener en cuenta otra circunstancia, que las empresas farmacéuticas cada vez son más globales, multinacionales, etcétera, actúan en diferentes países y en este sentido, ¿qué ventaja tiene España para no solo las vacunas que se estén desarrollando aquí, sino las que puedan venir de fuera? Que tiene uno de los mejores sistemas de Europa de ensayos clínicos, desarrollado a través de los hospitales. Y eso es muy importante. Muchas empresas farmacéuticas utilizan España y eso explica que después de inversión en telefonía, el I+D en farmacéutica en España sea el más alto. ¿Por qué? Porque no solo son desarrollos de algunas actividades, sino básicamente pruebas clínicas, ensayos clínicos, que están muy bien organizados los hospitales en España, tanto los públicos como privados. Y ese es un activo que probablemente es el que se ha empezado a utilizar ahora a través de Valdecilla, que es uno de los siempre hospitales emblemáticos que tenemos en España. Yo vuelvo a insistir, yo creo que en este asunto la posición de los responsables públicos es muy delicada y tiene que ser extremadamente responsable. Estamos hablando de cosas ya demasiado serias, ¿no? Hablamos de vacunas. El virus del SIDA tiene al menos 40 años. El virus del SIDA siempre ha sido comparado con este virus y, que yo sepa, hoy se ha conseguido que el SIDA sea una enfermedad crónica, una enfermedad que le cuesta a la Seguridad Social por paciente por los diversos inhibidores de proteasas que les son suministrados, les cuesta no menos de 2.000 euros mensuales, pero las farmacéuticas, en vez de ir a por una vacuna en estos 40 años, estamos hablando de muchos millones de personas que tienen el virus del SIDA en el mundo. Y en España, decenas de miles de personas que hoy viven con una enfermedad crónica dura, pero no mortal, como lo fue hace 30 años. Bueno, pues no hay vacuna para el virus del SIDA. 40 años después, no hay vacuna para el virus del SIDA.
Y desde el minuto 1 los científicos nos han contado que este virus tenía mucho que ver con el virus del SIDA. Bueno, yo no sé. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo puedo hablar de un caso práctico de una persona que se sienta en esta tertulia, en la tertulia del gato al agua, y que perdió un oído en 24 horas. De hecho, no oye. Y cuando se le ha preguntado, yo le he preguntado, oye, ¿cómo perdiste el oído de esa manera? Y además fue relativamente de forma reciente. Y me dice, bueno, pues me puse a hacer pruebas de todo tipo porque nadie entendía cómo era posible, no había ningún factor visible, ostensible para la generación de esa sordera súbita, hasta el que al final, en un médico francés especializado en estos temas, me llegó a la conclusión y me dio como diagnóstico que era una consecuencia de que me había vacunado de la gripe. Una reacción puede ser. Lo tenemos aquí en esta Sí. casa, es decir, se quedó sordo súbito por haberse vacunado de la gripe. Por ejemplo. Y no estoy hablando de no sé qué historia que he leído no sé dónde, no. Es más, yo le he pedido que un día nos lo cuente aquí personalmente y cómo fue ese periplo para enterarse por qué había tenido. Pero es que, de hecho, si tú tienes cualquier medicamento y abres el prospecto y ves los riesgos y contraindicaciones, no te lo tomas. No te lo tomas, o es una decisión absolutamente personal. Entonces, en este caso, yo sí que creo que la persona que decide voluntariamente en vacunarse de una vacuna u otra, eso sí, con una enorme información, yo creo que aquí lo que hay es que difundir enormemente la información, que no sea simétrica, sino que sea lo más simétrica posible, porque siempre la sociedad, los mercados funcionan mejor con información simétrica, y que él mismo renuncia a las posibles reclamaciones, etcétera, como hacemos, insisto, en infinidad de ocasiones cuando nos sometemos a pruebas, pero que no debe ser tampoco una decisión del gobierno el eximir de responsabilidades. Juan, un dato muy concretito, perdón. Yo he estado muchos años en la industria farmacéutica. Y segundo, el 50% de nuestra facturación eran antigripales. Tercero, mi tiempo de estancia han sido 6 años vendiendo antigripales. Jamás me he vacunado contra la gripe. Enseguida vamos a hablar de más efectos secundarios. Sí, no, perdóname, por acabar el asunto, si te parece, María, yo os recuerdo que hace ahora, pienso que 5 o 6 días, salió la información de que se estaba agotando el Remdesivir. Sí. El Ministerio de Sanidad envió una nota urgente, posterior a que habían anunciado que iban a copiar todo el Remdesivir posible y que no iba a haber problemas de abastecimiento de Remdesivir, un medicamento antiviral que es fabricado por una compañía farmacéutica que se llama Gilead. Bueno, pues envían un anuncio público diciendo se nos está agotando el Remdesivir. ¿Qué produjo eso? El agotamiento es un incentivo. Seguimos con Pues este ahora asunto, hablaremos pero es de que no para nos qué podemos sirve. pasar ni un segundo ¿Para más. qué sirve el Así que Remdesivir? tienen 2 minutitos para llamarnos. Hasta ahora. Ahora hablaremos de para qué. En unos segundos iniciamos la segunda hora de la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión, y antes de hacer esta pausa les contábamos que hablaríamos de más medicamentos con efectos secundarios y cómo lo tratan los medios. Hoy nos vamos a fijar especialmente en la forma de tratar la información de algunos medios españoles. Les vamos a enseñar una noticia que publicaba el diario El País el pasado 9 de octubre, en 2019. Informaba sobre la sentencia que condenaba a Johnson & Johnson a indemnizar con 8.000 millones de dólares, es decir, 7.200 millones de euros, a los afectados por haber consumido un medicamento, Risperdal, que causaba, cuando eran niños, ginecomastia, una condición que provoca el agrandamiento de las glándulas mamarias en hombres. Consideraba la sentencia que la compañía conocía los efectos secundarios que producía esta medicina, que se utilizaba para tratar la esquizofrenia y la irritabilidad asociada al autismo. Era uno de los productos más vendidos por la compañía. Pues bien, hace 2 días El País también publicaba cómo España, el ministro Illa, anunciaba que había autorizado por primera vez un ensayo en humanos para una vacuna experimental contra el coronavirus. Como les contábamos hace un instante, en concreto, Illa anunciaba que había que reclutar de manera inmediata a 190 voluntarios sanos para probar este prototipo. Y nos preguntamos
cuando uno tiene en su hemeroteca publicado esta sentencia por los efectos secundarios de un medicamento de la compañía, no decimos que la vacuna los vaya a provocar, no sabemos si los provoca o no, pero ¿no debe informar también cuando hace este anuncio de los 190 voluntarios del historial de la empresa que hay detrás? No sé, Johnson & Johnson, primero, es una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo. Yo creo que en este momento en bolsa debe estar capitalizando cerca del medio billón de dólares, es decir, que vale más o menos lo que vale medio Producto Interior Bruto español. Es decir, que estamos hablando de un gigante. Bueno, pues siendo tan gigante, parece que aquí, además, al gigante le queremos ayudar a que crezca un poquito más y ponerle las mínimas dificultades posibles. Yo vuelvo a insistir, creo que con los precedentes que existen de las consecuencias que han tenido diversas vacunas, no podemos jugar a aprendices de brujos y acortar de forma completamente irresponsable los periodos imprescindibles para conseguir medicamentos y, en este caso, vacunas seguras. Y lo contrario creo que es de una enorme irresponsabilidad. Creo que se ha avanzado muchísimo porque ha habido una práctica médica estos meses con los tratamientos, con la hidroxicloroquina, con algunos retrovirales, con incluso la aplicación de los respiradores, con la aplicación de los antibióticos. Todo eso, en la práctica médica, además España tiene fantásticos médicos. En este momento, cuando alguien llega a un hospital, como decía muy bien Juan Iranzo, ya no ocurre lo mismo que ocurría en el mes de abril. No tiene nada que ver. Hay un conocimiento acumulado que hace eso sea algo esencialmente diferente y está produciendo efectos diferentes. De hecho, el número de personas que son hospitalizadas y que pasan a la UBI, desde un punto de vista porcentual, se ha reducido muchísimo. Estamos en ese es el mejor de los escenarios y el mejor camino. El otro, ir haciendo una especie de rifas, como hizo Pedro Sánchez en su momento, para decirle a Bill Gates que España le va a dar 125 millones de euros para que haga una vacuna, una empresa en la que participa este señor, me parece que estamos en un mundo, te deja perplejo, es un mundo de locos, Mario. Sí, estoy de acuerdo. Y eso que decías, una comparación rápida, porque no lo he estado estudiando esta mañana. Hasta, diríamos, en la primera fase, ha habido, en serio, publicado por la Carlos III, sobre 2,5 millones de gente contagiada en España. En la primera fase. Y en la segunda llevamos 200.000. 2,5 millones a 200.000. Tanto es así que la mortalidad ha pasado de un 2% a un 0,5%. Claro. O sea, ahora mismo estaríamos en un 0,5%. Momento. ¿Cuánto ha durado la primera fase y cuánto la segunda? Porque ese dato es importante también. Claro, lo que dure. La primera duró lo que duró. Decía, hay 200.000 porque en la segunda fase llevamos una semana. No, ¿y 200.000 qué? No, dices que hubo 2,5 millones y que ahora llevamos 200.000. Y porque los datos de la primera fase sabemos que no eran ciertos. No era la persona que estaba infectada, sino que era el que estaba muy mal, que iba al hospital y le hacían la prueba y decían, hombre, está infectado. No los muchos infectados que no tienen sintomatología, que son la inmensa mayoría de gente, que es lo que ahora sí que está ocurriendo, que están haciendo test. Claro, si van a hacer test a los 100.000 profesores de Madrid, alguien pillarán, que no hubieran pillado de ninguna manera. Suponemos que si se han hecho ayer 17.000 test, esta tarde estarán procesados, tendremos una información muy valiosa, muy valiosa. De un colectivo todo el mundo. Es que tendremos la información de todos y además un colectivo los enseñantes de Madrid. Y esto no se podía haber hecho antes. Se debía haber hecho antes. ¿Qué fiabilidad tienen los test? Parece que muy alta. Esa es una buena pregunta. No, han comentado. Yo no soy capaz de decírtela, pero dudo mucho que alguien sea capaz de decirla. Esta mañana han entrevistado a alguien de la empresa y 90 y pico. Cuando te dicen que sí, que tiene una fiabilidad de 90 y pico, lo del 90 y pico te puedes imaginar, ¿eh? Fíjate, o sea, vaya, 80 y pico. Es sintomatológica, ¿no? Nada más. O sea, es decir, tiene usted... Claro, es que lo de los números aquí los puedes presentar como quieras, ¿eh? Muy complicado. Y sabemos que hay pruebas de esas que la fiabilidad que tienen es de ninguna. Si te empiezan a decir que ya hay gente reinfectada, ¿de qué estamos hablando? No hay ninguna. O sea, me está usted tomando el pelo. Pero no, es que hay 3 reinfectados en el mundo. Bueno, entonces ya sí que me está tomando el pelo. No me lo cuente. No me lo cuente. Prefiero. ¿No? Julio, cuando topas con el sistema inmunológico, estás topando con un interrogante sustancial. O sea, claro. Todo lo demás... Te rompes un brazo, te rompes un brazo. Ahora, cuando se produce una alteración que tiene que ser defendida por el sistema inmunológico, tú y yo no somos iguales. Bueno,
prácticamente en nada. El sistema inmunológico ni de broma, vamos, o sea que eso no... Así es. Yo hoy vengo con una cierta frustración, don Julio. Pues, porque no le he conseguido los datos que le había prometido de recaudación de IVA. Yo estaba seguro de que los traía usted aquí fresquitos. Y yo no sé cómo me he atrevido a venir, efectivamente, pero he comprobado a las 11 de la mañana que el último informe de recaudación de la agencia tributaria sigue siendo el del mes de junio, que ya anticipaba que el IVA, nunca mejor dicho, fatal, con una caída de recaudación del IVA central del 29%, pero no tenemos los datos de julio, que son fundamentales, puesto que representan el 14% aproximadamente del total de la recaudación anual. Es el gran mes y ahí es donde tenemos la duda de lo que va a ocurrir. Eso sí, como no podía venir desnudo, sin cifras, le he traído otra que se estaban comentando antes de entrar en directo. ¿Saben cuántos niños hay en España? Claro, lo primero es definir qué es niño. ¿Cuántos niños viven en España? La duda es si es hasta 12 años, pero el dato de la pirámide de población da 3 segmentos hasta 14 años. Es decir, entre 0 y 14 años en España viven 6 millones de niñas y niños. Es muy difícil pensar que el 30%, 2 millones, están en situación de hambre y de extrema necesidad. Es muy difícil, que es el dato precisamente que dio el presidente del Gobierno en esa conferencia que impartió el pasado lunes, ¿no? Y que a usted le llamó tanto la atención lo de los 2 millones. Pues es el 30% de la población infantil que reside en España. Por tanto, a mí me parece que es una exageración, como muy bien decía Francas al principio, ¿no? Si hubiera 2 millones, veríamos en la calle, al venir para aquí veríamos niños en la calle, en fin, como África, ¿no? Pero imagínate lo grave que es que un presidente de gobierno se atreva a decir eso, por supuesto, ¿no? Y que haya un montón de empresarios en BOE dependientes que no sean capaces de levantarse y decir hasta aquí hemos llegado. Oiga, nosotros no estamos para estas... Pero estamos de acuerdo que es muy difícil pensar que el 30% de los niños residentes en España están en situación de hambre. Hombre. Lo que no me sorprendería es que si este gobierno sigue muchos meses, eso pueda llegar a ocurrir. Eso acaba viendo. Pero no solo los niños. Efectivamente. Desgraciadamente. O sea que la información es errónea, pero temporalmente puede ser correcta, ¿no? Sí, podrían llegar a actualizarla. En errores de tiempo, no de concepto. Podrían llegar a actualizarla. Pero hace falta ser sinvergüenza, volver Moreno de la Mareta y de Doñana, presentarse ante un auditorio de ese calibre y decirles que hay 2 millones de niños pasando hambre en España. Y pedazo de capullo. Entonces, ¿por qué en agosto no han pasado hambre? ¿Dónde estabas tú mientras estaban pasando hambre? ¿Estabas en la Mareta y en Doñana? ¿Pero de qué vas? Es una cosa... Es que son impresentables. Y que los medios de comunicación estén haciendo el papelón que están haciendo con estos asuntos. Cherchez l'argent. Bueno, ayer hablamos de empleo. El Gobierno en su nota informativa decía que la caída había sido menor comparada con otros meses. Nosotros, que tuvimos una entrevista con Uso, pues ya contamos a los espectadores que esos datos había que analizarlos muy bien, en primer lugar porque el Gobierno no está contabilizando a los trabajadores en ERTE, hay 620.000, con lo cual parece ser que se podría llegar a entre 7 y 8 millones de españoles que están en paro ahora mismo. Y además hoy conocemos que el 31 de agosto se destruyeron 216.235 empleos. Tal y como nos explicaban ayer, no estaban contemplados en las cifras que acabamos de conocer de desempleo de agosto, porque al haber sido a final de mes, todas esas personas todavía no se habían apuntado como solicitantes de empleo, con lo cual lo importante no es el número en esta ocasión de nuevos parados, sino de acumulados a lo largo del año, que llegamos a 800.000, y de empleo destruido en agosto, ¿no? Y esas cifras sí son tremendas. Efectivamente, no podemos hacer un análisis, una comparación homogénea con otras ocasiones, en primer lugar porque tenemos ese asunto del ERTE, número de personas que están paradas, de verdad, pero que no computan, como también explicó la ministra de Trabajo en su momento, que quedó clarísimo. Bueno, pues evidentemente eso distorsiona significativamente, porque claro, ¿qué sucede? Que además, si no tomamos el último día del mes, también estamos distorsionando la cifra. La pérdida de 29.780 puestos de trabajo, o aumento del paro, mejor dicho, en el mes de agosto, es de las más bajas de los últimos años y por tanto no tiene ninguna lógica. Primero porque, como muy bien decías, María, no entran esos 210.000 del último día del ajuste duro, pero sobre todo porque lo que hay que hacer es una comparación interanual.
Y frente a los procesos de creación de empleo que hemos vivido en los últimos años, pues hay que tener en cuenta que el paro ha crecido en 737.000 personas y el número de afiliados ha bajado en 527.000. Que ese es el dato más preocupante, porque la Seguridad Social en este momento, sus afiliados siguen creciendo, salvo ese mes excepcional que probablemente por los muertos del COVID no creció, que fue el mes de abril, ha seguido creciendo. Y, en cambio, el número de afiliados baja y las cotizaciones. ¿Eso a qué lleva? A que muy probablemente este año la Seguridad Social tenga un déficit de 60.000 millones. Pero, insistiendo también en la gravedad de la situación, también acabamos de conocer ayer mismo otro dato muy preocupante. En 5 meses se han destruido 77.000 empresas. Es el dato de creación institucional. 77.000 empresas que en el peor momento de la crisis económica pasada, entre el año 2008 y 2012, en 4 años se destruyeron 94.000. Ese también es un dato gravísimo, porque pone de manifiesto que esas empresas ya no van a volver a crear empleo. Por tanto, que la recuperación va a ser mucho más grave. Los datos están encubriendo la realidad, que es de una enorme gravedad y que cuando menos 7 millones de personas están sin trabajar. Ayer hablábamos aquí, Juan, del marketing político. Yo creo que el marketing político, como el maquillaje, dura hasta que alguien viene con un cubo de agua caliente y te lo tira encima de la cara, ¿no? Hasta que se hace cualquier análisis. Y ahí aparece el payaso y aparece el rostro de verdad. Entonces, yo creo que este gobierno está jugando con unas cosas que tienen un tiempo limitado, que sin duda alguna van a quedar desbordadas por la pura realidad y por el drama que vamos a vivir a partir probablemente del mes de octubre y en los meses sucesivos. Jugar a lo que están jugando a mí me parece, como casi todas las cosas que hace este gobierno, por no decir todas, de una gravísima irresponsabilidad. En fin, pero bueno, igual... Voy a saludar a Víctor González. Víctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Una valoración sobre esto que comentábamos, los datos del empleo. ¿Usted es vicepresidente de Vox todavía? Sí, Dios mediante. ¿Y es portavoz de alguna comisión? Soy portavoz de la Comisión de Hacienda, de Exteriores, y bueno, estoy en todas las económicas y en las de defensa. Y entonces lo primero que nos tendrá que hacer, si no te importa, María, es una valoración de cómo es posible que haya 2 diputados nacionales que fueran ayer salvajemente perseguidos y agredidos en Barcelona y no haya habido ni una declaración institucional de nadie, ni del Partido Popular. Pues ya estamos acostumbrados, Julio. Lo triste es que ya además nosotros tenemos un chat, porque tanto Ignacio como Rocío son los 2 miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, y vi el mensaje que puso de lo que les estaba pasando en ese mismo momento. Y la verdad es que te hierve la sangre, ¿no? Cuando ves que están, porque iban acompañados por Policía Nacional, de escolta, que tiene que llevar Ignacio Garriga desde que se ha significado como miembro de Vox, y que los mozos que estaban avisados tardasen más de media hora, que no dispersaran a esta gentuza que estaba ahí fuera. Bueno, pues movimientos de tensión, de preocupación, y gracias a Dios no les pasó nada. Lo que está claro es que hay ciertas personas, y normalmente somos los de Vox, que no se pueden mover libremente por el territorio español y específicamente en ciertas partes donde los enemigos de España gobiernan. Eso se tiene que terminar, Víctor. No, para eso está Vox. Eso se tiene que terminar. Para eso está Vox. Mi propuesta era haber vuelto hoy otra vez. Digo, pues volvamos hoy una vez más, pero bueno, al Raval así hasta que se cansen o se queden sin piedras que tirarnos. Pero bueno, sobre el tema económico, antes de que me digas, yo no voy a decir nada, puesto que está mi profesor, y creo que el silencio es una opción. Una buena opción, ¿no? Solo añadir que hay un dato que es muy importante, además de los datos que son realmente objetivos, que es la confianza. El miércoles publicó la Comisión Europea el índice de sentimiento económico, de confianza económica. El único país de la eurozona, de los grandes países de nuestro entorno, donde cae la confianza económica, el sentimiento, es en España. El único, que se lo dije el jueves o el miércoles se lo dije a la ministra de Hacienda. Digo, lo están haciendo también, que es que somos el único donde decae en el mes de agosto la confianza económica. Es el único dato, porque sin confianza, sin credibilidad, no hay recuperación posible. Pero además, vinculado a lo anterior, hay que seguir insistiendo, y lo que hay es que garantizar el Estado de Derecho, para evitar agresiones y para que las empresas funcionen adecuadamente y tengan un escenario además regulatorio estable. Y ese es el problema fundamental, que en la mayoría de los países ha habido decisiones coherentes y con perspectivas estables, y aquí cada día hay una incógnita nueva. Desde el punto de vista empresarial, ¿qué duda tenemos ahora?
Pues si hacemos caso al vicepresidente del Gobierno, que van a subir los impuestos, que es una absoluta Vamos a irracionalidad. escucharle, no sobre los impuestos, que dijo que ellos están preparando una nueva fiscalidad porque no puede ser que de IVA pague lo mismo Ana Patricia Botín cuando compra un boli que el resto de los ciudadanos. Yo me pregunto cómo se hace un IVA diferente. Llevas la declaración cada vez que vas a pagar algo. Lo que es un impuesto directo e indirecto, directamente es la ignorancia. Pero y entonces si vives en un casoplón en Galapagar, llevas un certificado y pagas un poco más de IVA, ¿o cómo funciona eso? No, y luego, o sea, ¿no entienden el concepto? No, de que no, impuestos directos que e es la indirectos. ignorancia, de que no saben nada de impuestos. Hombre, claro. No, luego además le preguntaron que por qué no bajan el IVA a las mascarillas, que por qué él había votado en contra. Dice que es porque él quiere bajarlo más de lo que se proponía. Entonces, por eso... No, va en serio. Va completamente en serio. Pero vamos a recordar lo que decía, hoy no es 28 de diciembre, presumiendo de su gestión. Un segundo, porque decía que España se está convirtiendo en una referencia internacional de cómo gestionar la pandemia. Sí. Digamos que podemos apreciar un contraste notable en nuestra capacidad de controlar el virus a partir de las pruebas respecto a los meses de marzo y de abril. Y en ese sentido yo no soy quien para cuestionar los datos que llegan de otros países, pero creo que en nuestro país el esfuerzo que se está haciendo se va a convertir en una referencia internacional en muchísimos aspectos. La estrategia propagandística de la victoria del Gobierno es total. Asegura Iglesias que España será referencia internacional en cuanto a la gestión de la pandemia. Los datos y la realidad no importan. Lo único relevante es el relato. El Gobierno ha sido el que peor ha gestionado la pandemia desde el inicio hasta la actualidad. Sánchez no ha conseguido salvar la economía ni la salud de los españoles. Los datos no dejan lugar a dudas. España es el peor país de Europa en términos de contagios y de fallecidos. Nuestro país cuenta con casi 480.000 contagiados, según cifras oficiales, y 46.000 fallecidos, de los cuales el Ejecutivo solo reconoce 29.000. Un ejemplo de transparencia, sin duda. Además, España ha sido el país que más ha crecido en casos y en transmisión en los últimos tiempos, hasta niveles de finales de marzo. Mientras tanto, el Gobierno se lava las manos y se parapeta en las comunidades autónomas para no asumir responsabilidades. Las muertes se cuentan por cientos. Así, la culpa del desastre será de los presidentes autonómicos. Una nave sin capitán. El Ejecutivo se conforma con la aplicación móvil del COVID. Es evidente que para que la app aumente su eficacia es necesario que haya un uso masivo por parte de toda la ciudadanía, así que si no se la han descargado todavía, por favor, háganlo. Y con poner al servicio de las administraciones autonómicas a los rastreadores del Ejército. ¿Es este el referente internacional del que habla Iglesias? Tal vez lo sea de cara a todo lo que no se debe hacer para frenar una pandemia. El ámbito económico es desolador a su vez. El Producto Interior Bruto ha caído un 15,1%, un desplome histórico en apenas un par de meses. El paro ha llegado al 23,6% y podría caer aún más. Somos tan buen ejemplo de gestión que en el resto de la eurozona el paro no llega ni al 8%. El déficit ronda el 14%, una cifra sin precedentes. Para McKinsey, la deuda pública ha alcanzado una cifra récord de 126,7%. A pesar de todo ello, el Gobierno insiste en transmitir pronósticos esperanzadores y a sacar pecho de su gestión. No hay remedio. Si perder 800.000 empleos y que solo 1 de cada 5 se haya recuperado del millón que se perdió originalmente es una buena noticia, este Gobierno está aún más desnortado y más desorientado de lo que pensábamos. A la prensa internacional no le tiembla el pulso a la hora de resaltar la situación crítica de nuestro país. El New York Times se centra en el creciente número de casos en España con respecto al resto de países europeos, sin que se pongan medidas para frenarlos. Por su parte, Financial Times resalta la falta de autocrítica del Gobierno y cómo se han borrado de la solución. Este diario también hace hincapié en la difícil situación de la economía y lo desastroso que sería un nuevo confinamiento para la economía del país. Todos son conscientes de lo que pasa, excepto el Gobierno, que prefiere mirar a otro lado e insistir en su estrategia marketingiana del triunfo para no asumir responsabilidades ni tomar decisiones. Lo que importa es mantenerse en el poder y la propaganda garantiza ese objetivo. Bueno, no sé si, como veíamos a Iván Víctor, que me pedía la palabra. Yo te pedía la palabra por dos cosas. En primer lugar, sale la ministra hablando de la aplicación, que es importante el uso masivo. El tuit que más se retituó de cualquier diputado o senador nacional durante la pandemia fue un tuit que colgué yo, me parece que el 12 o el 13 de marzo, donde es un hilo de tuits donde hablaba del caso de Corea y la aplicación que el Ministerio de Hacienda que había hecho y explicaba qué es lo que estaba haciendo Corea, que es el segundo país que se infecta del COVID
y por qué estaban haciendo test masivos, hayan dado una aplicación que todo el mundo se descargaba y lo ponía como ejemplo. Aquí empezamos a hablar de la aplicación en el mes de julio. Es increíble. O sea, hay un gobierno que ha tenido, muy similar en muchos asuntos, Corea, España, 301 muertos, que fue el segundo en contagiarse del mundo y que ha sabido gestionar muchísimo mejor sanitariamente y económicamente. Corea del Sur ha avanzado en la escala mundial y ahora me recuerdo que creo que está en la 8ª economía del mundo. España pues, ha cogido un tobogán que no sabemos dónde va a terminar a esta marcha. Eso desde el punto de vista económico. Sobre la subida de impuestos que anuncian estos señores, ¿sabéis lo que ha hecho Italia? Bajarlos. Ha pedido, los ha bajado y tiene el triple de incentivos fiscales que se están aplicando en España. Pero ¿sabéis lo que ha dicho? Que se adelante el fondo de recuperación, le está pidiendo a la Unión Europea. ¿Para qué? Para seguir bajando los impuestos. ¿Qué va a hacer un referéndum? Creo que es el 21 de septiembre, para reducir el número de senadores y de diputados. Señores, viene un tortazo como el que no hemos conocido ninguno de los que estamos aquí, y eso que yo soy el más joven, pero viene un tortazo y hay que tomar medidas excepcionales, porque nos vamos a tener que abrochar todos el cinturón, pero lo empieza a hacer la Administración Central, que está, y es incuestionable, desproporcionada, o los españoles lo vamos a pasar peor de lo que lo deberíamos pasar. No, pero es que además yo creo que aquí no sé si hay ignorancia, si hay mala fe, etcétera, porque en primer lugar con la información que has dado, María, respecto a discriminar el IVA ya existe una discriminación, por eso las mascarillas tenían que tener un tipo 0 o un tipo súper reducido del 4%, porque precisamente aquellos productos que no son de consumo, digamos de lujo, pues tienen un IVA reducido, un tipo reducido. Eso ya está resuelto. Pone de manifiesto que tiene una enorme ignorancia. Y eso sí, el bolígrafo, si no es de altísima calidad, es el mismo el que compra la señora Botín que el que compre cualquiera. Pero es un desconocimiento absoluto. Pero otro, que yo ya no sé si es demagogia para destruir el sistema o desconocimiento, es que tú en este momento, con una caída del PIB del 18,4% en el segundo trimestre, tú si subes los impuestos, los tipos impositivos, no nos engañemos, no aumenta la recaudación, sino que baja. Tú estrangulas la economía. Por tanto, esos 40.000 millones que reclama Iglesias de incremento de impuestos para incrementar la recaudación en 40.000 millones es completamente falso. Tú estrangulas la actividad económica. Por tanto, baja también la recaudación. Salvo que lo que quieres es establecer esos impuestos fundamentalmente para crear una especie de colapso y perjudicar a algunos sectores. Es la única explicación que puede haber, porque eso es de manual de primero. Tú no puedes subir impuestos, sino al contrario. En general, tenemos que ir a un sistema con impuestos más bajos y que precisamente al final puede recaudar más, porque genera mucha más actividad económica. Pero es de libro que tú, en época de recesión, como subas los impuestos, estrangulas el sistema. No existe. Yo creo que la gente, y estos días también lo hemos ido explicando, empieza a percibir que hay, ya no eso de izquierdas y derechas, o pobres y ricos, no, en España hay dos tipos de ciudadano. Uno que sabe que va a cobrar la nómina seguro, y el resto. Hay los que saben que van a cobrar la nómina pase lo que pase, y el resto. Eso, ¿en qué se traduce? Se traduce, como siempre, en que esta sociedad está compuesta por una serie de individuos que generan riqueza y recursos y otra serie de individuos que los consumen. Y eso es muy razonable. En cualquier sociedad hay un equilibrio entre los que generan riqueza, que tienen que generarla suficiente para que los que la consumen tengan esa riqueza. ¿Qué pasa cuando las decisiones las toman y las toman siempre en su propio beneficio aquellos que son los que consumen riqueza y perjudican a aquellos que la producen? Por lo que estábamos hablando el otro día, que el carro se para. Obviamente. El carro se para. Y estamos en esa situación de la que es muy difícil salir. Porque quienes toman las decisiones de gobierno y de utilización de los recursos están mirando a aquellos que consumen recursos, pero no tienen ni puñetera idea de dónde van a salir esos recursos, y cada vez hay menos. De la deuda, solo piensan en la deuda. Claro, ya, terrible. Pero es que ese recurso también se acaba. Claro, es terrible. Y os recuerdo que ayer se reunió el presidente con Pablo Casado, líder de la oposición, y la propuesta en la que estuvieron más de acuerdo los dos es crear otro organismo que cueste dinero
para ver cómo hay que hacer las inversiones, para que tome las decisiones alguien que no sea político y que así no favorezca a unos sectores u otros. Bueno, esto si uno lo lee así dice, está muy bien pensado, ¿no? Que unos expertos decían, pero es que en el fondo nos están reconociendo en los dos principales partidos que si ellos gestionan el dinero, ni saben dónde hay que invertirlo, ni van a ser imparciales. Y eso no sé cómo todo el mundo lo ha aceptado tan encantado. Pues no sé, pero son Mateo de los Estados Unidos y Juan, y probablemente todos lo conocéis mucho mejor que yo, las empresas han ido recibiendo sistemáticamente cheques del gobierno norteamericano, 1.200.000, 700.000, 5 millones, alguna empresa española que nos ha contado aquí, 24 millones de dólares, pumba. Condición, mantener el empleo. Primero, no se debe crear organismos públicos porque tienen vida por sí mismos y van creciendo. Recuerdo una discusión hace ya muchos años con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuando era secretario de Estado de Hacienda, que de allí pasó a ser gobernador del Banco de España, que propuso y realizó la creación de la Agencia Pública de Alquileres. Y recuerdo, pero ¿cómo vas a crear una agencia pública? Yo tenía con él muchísima relación. Dice, no, hombre, Juan, ni un solo funcionario va a ser dedicar un rato a un funcionario con un ordenador. Llegó a tener un edificio entero en Castellana. Porque tienen vida propia, porque van creando sus estructuras, etc. Por tanto, eso me parece peligrosísimo en primer lugar, porque es coste, pero luego genera ineficiencia. Porque precisamente las decisiones pueden ser absolutamente discrecionales y sesgadas. Porque, entre otras cosas, probablemente no han visto bien cómo se van a destinar y cómo se van a adjudicar estos fondos, que van a ser a proyectos concretos que tienen que ser autorizados por el 60% de la población europea, es decir, los países que representen el 60% de la población. Por tanto, no va a ser ese organismo quien lo decida. Otra cosa es que tú puedas ordenar, puedas ayudar a canalizarlo de una manera sensata esos proyectos. Y luego, por otro lado, es que existe el derecho de veto, el de alarma. Cualquier país puede frenar uno de esos proyectos argumentando que no está cumpliendo sus objetivos. Pero es que hay muchos proyectos que necesita España, desde inversiones hasta sanitarios, etcétera, que tienen completamente su lógica. Por tanto, ¿a qué se quiere destinar esos fondos? No sirven ni mucho menos para labores redistributivas, etcétera. Y desde luego no tiene ningún sentido que se cree un organismo y que el Partido Popular estuviera de acuerdo también en eso. Víctor, vamos a ver, perdón. Durante este periodo de tiempo se ha destruido algo, ¿no? Sí, bien. ¿Se ha destruido el sector público? No. Se ha destruido el sector privado. Bien, el sector privado destruido, ¿qué significa? Que se han destruido empresas. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Reconstruir el sector privado. ¿Quién reconstruye el sector privado? Empresarios. Por tanto, lo tenemos más claro que el agua clara. El dinero tiene que ir a empresarios para reconstruir el sector privado, que no va a ser lo mismo de antes. Segundo, además, y apuntando en la línea de lo que me parece que querías apuntar, además de reconstruir el sector privado, hay que reconstruir el sector público eliminando la elefantiasis que estamos padeciendo. Simplemente con que se ordenara estructuralmente el sector público tendríamos una cantidad de dinero para añadir a lo que teóricamente, y ahora viene de la Unión Europea, significativa. Es alucinante que tengamos que reconstruir el sector privado que genera riqueza y al mismo tiempo tengamos que aguantar un despilfarro de riqueza en el sector público en un momento como este que nos faltan ya de momento 200.000 millones a lista. Me parece alucinante. Segundo, como tú muy bien dices, señores, ¿el dinero de la Unión Europea ha llegado? No. Venga, 1, 2, ¿va a llegar? Veremos. 3, para que llegue, ¿qué hace falta? Un proyecto. ¿Quién lo tiene que presentar? El gobierno. Un proyecto de reconstrucción del sector empresarial que tiene que presentar el gobierno. Anda. ¿Y eso cómo es? O sea, vamos a ver, ¿el gobierno qué va a decir del sector empresarial? ¿Están los empresarios participando en el proyecto que tiene el gobierno que presentar en Bruselas? ¿Sí o no? No. O sea, yo creo que estamos ante una incoherencia. Todo ese es un rollo patatero para que al final la Unión Europea nos dará lo que le dé la gana. A, cuando le dé la gana. C, y a cambio de unas reformas que no van a afectar al sector privado, sino que van a afectar al sector público, como ya tenemos experiencia. Esto está, señores, fatal. Sí, sí. Víctor, ¿vais a presentar la moción de censura? Porque habéis dicho que la vais a presentar, pero no la habéis presentado. Sin lugar a dudas. Estamos a día 4, pero me parece, o 3. Yo creo que yo de política sé poco, pero el tiempo es importante en política. Está bien eso de Víctor. Si usted que dice vicepresidente, pues claro, de política... Pero el tiempo, nosotros anunciamos, Santiago anunció
que se presentaría en septiembre, y se presentará en septiembre. Pero si me preguntas a mí, yo la presentaría el último día de septiembre, porque la situación está empeorando día a día. Claro. Y por lo tanto, aquellos que no quieran acompañar al gobierno más nefasto, en términos objetivos, de pérdidas de vidas y de puestos de trabajo y de destrucción de riqueza y de prosperidad de los españoles, y no quieran ni siquiera tener el ánimo moral de presentar una moción de censura, pues que no lo hagan. Nosotros, nos cueste votos, no nos cueste, creemos que es lo correcto y que se tiene que presentar. No ha habido nunca en España más razones para presentar a un gobierno una moción de censura que la que vamos a presentar nosotros. Que nos gustaría que la liderase el primer partido de la oposición. Nosotros somos la tercera fuerza política, no la segunda. Pero estamos solos y Vox, una vez más, hará lo correcto. Ahora, en el último momento. ¿Y a quién van a presentar ustedes para candidato a la presidencia del gobierno? Bueno, pues se han publicado muchas cosas este verano. Pues mira, te digo, la situación ideal, lo que deberíamos haber hecho es las formaciones políticas, que no nos entendemos, no te puedes entender, no nos entendemos, es dar un paso atrás por el interés general de España, acoger a personas de reconocido prestigio y de darles el gobierno de la nación durante un periodo de tiempo acotado, 18 meses, 24 meses y en 24 meses convocar elecciones. Porque la situación es como si hubiese visto una destrucción absoluta de nuestra economía, equivalente a la que ocurrió en la Guerra Civil, y volver, como digo, al ruedo político dentro de 24 meses. Necesitamos un gobierno tecnócrata. Ahora, una formación política, que es la tercera fuerza de este país, no puede pedir a personas de relevancia que den ese paso de algo que sabemos que muy probablemente no prosperará si no se suman otras formaciones políticas. Pero lo que habría que hacer es eso, y es lo que hemos estado diciendo. Si no, liderará Santiago, que está curtido en batallas. ¿El que no se sumen otras formaciones es porque creen que la situación no es tan mala o porque es que lo que no quieren es sumarse a una iniciativa de Vox, a pesar de que el fondo es más claro que el agua clara? Tú escribiste un libro, Mario, que yo leí hace muchos años, donde hablabas del sistema. Pues yo creo que es que el sistema se gusta, se quiere y no quiere perder su estatus. Y ya está. Punto pelota. Y les da igual lo demás. Que nos hayamos ido, el Congreso de los Diputados, de vacaciones, que el Gobierno se haya, eso lo dijo la ministra de Hacienda, claro, que el Gobierno de España se haya ido de vacaciones en una caída del PIB que solo se ha dado antes de la Guerra Civil, a mí me daba cargo de conciencia pensar que no estábamos trabajando, cuando además nuestras funciones han sido mermadas por este estado de excepción que hemos sufrido y que no habíamos estado trabajando. Y dice, ¿cómo salgo yo a la calle? Porque tú a la letra explicarle, ¿no? Estás de vacaciones. Nos hemos ido de vacaciones, deberíamos haber estado todos currando aquí, porque hay muchísimas cosas por hacer. ¿Y la clase empresarial, Julio, está respondiendo como clase empresarial o está pidiendo, como siempre, árnica al sector público? Mira, yo he visto una manifestación. Sí, vamos a ver, la clase empresarial... Es que lo que dice tiene toda la razón. Y lo que has dicho tú, es decir, que es que entre el sector público y el sector privado, esa distinción es clarísima, como creo que es clarísima la distinción entre los que cobran seguro la nómina y las que no lo van a cobrar o no saben si lo van a cobrar. ¿Qué es la clase empresarial? Para mí la clase empresarial de este país es el 70% de autónomos y pymes, que son los que generan el 90% del empleo. Es que la clase empresarial no son los que van a escuchar a Sánchez una conferencia porque dependen del BOE para ver si van a tener un punto más o un punto menos de capacidad de poner una tasa o de poner un determinado precio para la telefonía, para las finanzas o para la energía. Es decir, yo creo que la clase empresarial es justamente ese sector privado, que son millones de familias, de personas privadas que arriesgan sus pocos ahorros para poner en marcha una iniciativa, y que son los que han sido más penalizados y los que están siendo más penalizados. Sí. Para mí esa es la clase empresarial. La otra clase empresarial no me interesa nada. Por eso es gravísimo lo que dice Juan de los 76.000 empresas destruidas. Claro. Gravísimo. Y otra cifra... El 98% son pymes. Eso es. Con menos de 50 empleados. Y de los destruidos. Efectivamente. Luego hay 700 y pico entre 50 y 200 y solo 50 y tantas de más de 200. Y estos días hablábamos, perdóname Juan, contábamos el caso de HBO, que se le ocurrió hacer la genial idea de poner en marcha la promoción de una cosa que se llama Patria, que debe ser una teleserie de estas que hacen Netflix, HBO y compañía, y hacen un cartel en el que equiparan a una víctima de ETA con un etarra torturado. Es decir, que el jefe de HBO en España, por cierto, no sabemos quién es, yo por lo menos no lo sé, el jefe de HBO en España, que es el que habrá dado el ok a ese cartel, ha preferido el marketing y el follón que se iba a organizar y el tremendo disgusto de una parte importante de la sociedad española para hacer marketing de una serie que debe ser
por lo que estoy viendo y por lo que parece en pantalla, si eso es lo que significa la serie, una bazofia, una basura, y que esos señores que se llevan el dinero del bolsillo de los españoles no pagan impuestos en España. Salió publicado hace escasamente 4 días que esta gente de HBO paga 110.000 euros de impuestos en España. Pero yo creo que además el primer disgustado tiene que ser el autor de la novela, porque Patria no tiene nada que ver con lo que refleja precisamente ese cartel. Nada. No discuto al autor de la novela, ni he leído la novela, ni Pues lo sé. Lo que digo es que HBO, Netflix, Google, Amazon, Facebook, Apple están llevándose el dinero de España hasta el punto de que una compañía como Apple capitaliza 2 billones de euros, es decir, capitaliza 2 veces lo que producimos todos los españoles durante un año. Eso es lo que vale Apple. Y va y resulta y dices, ¿y cuántos impuestos paga Apple en España? Pues vaya usted a preguntárselo. No, fíjate, ¿cómo es posible? Julio, lo que estás diciendo, que estoy viendo el cartel y pone 27 de septiembre. 27 de septiembre, que es que no lo que haya, pero me sonaba, lo acabo de mirar, es la fecha de los últimos fusilamientos que hubo aquí. Que Nato, yo quiero recordar que los fusilamientos que se hicieron fueron a personas con delito de sangre, asesinos. Que en Francia también existía pena de muerte. Y en Francia los hubiesen guillotinado. Pero vamos a ver, Víctor, que estamos en un país que ha permitido... El retorcimiento de este cartel es terrible. Que ha permitido... La fecha, eso entiendo que es la fecha que se lanza la serie o la película o lo que sea. Hemos permitido sí, todos... el estreno. Hemos permitido que haya 300 asesinatos de ETA que no están investigados, cuyo origen, cuyos asesinos son desconocidos. Más de 300. Pero es que, vuelvo a insistir, desde el punto de vista económico, ¿en qué tipo de país estamos que permitimos que el Corte Inglés, que paga hasta el impuesto de superficies, que el impuesto de grandes superficies, como paga el impuesto de sociedades, como paga todos los impuestos en España, tiene que reconocer sus derechos, los derechos a gente que lleva trabajando allí 30 años, 40 años, con sus pluses, sus antigüedades, sus derechos adquiridos? Y llega aquí Amazon, paga 700 euros al mes y a comprar en Amazon. Y cuando tiene que pagar a final de mes los impuestos a Amazon, o a final de año, los paga en Irlanda o en cualquier paraíso fiscal. Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? No sé, ¿Vox está pensando en algo en estos temas? Nosotros creemos que los impuestos hay que pagarlos donde se generan, sin lugar a dudas. Yo creo que Newmark escribió un libro sobre la justicia de la política fiscal que explica clarísimamente los principios, y este es uno. La justicia es que los ciudadanos que están dando sus dineros y el Estado le quita una parte, pues esos impuestos repercutan en el bienestar general de donde se han generado. ¿Irlanda está en la Unión Europea? Sí, hombre. ¿Y cabe competencia fiscal dentro de la Unión Europea? ¿Y dentro de España? Cabe. Esa es la siguiente pregunta. ¿Es una política o una broma? A mí me dice, este señor acaba de venir de Irlanda. Estoy en plena mudanza. Yo iba viviendo 2 años en Irlanda, pero con residencia fiscal en España, por esto de la política. El impuesto de sociedades es el 12,5%. Y es clave. En Irlanda. La mayor recaudación fiscal en la historia de Irlanda desde que existe como república se produce en el año 2019, país que tuvo que ser rescatado. O sea, es el entorno. Nosotros en nuestro programa fiscal llevábamos una bajada de impuestos y aplicábamos, y no queríamos ir a ese horizonte, al 12,5%, por lo que tú decías. El que crea puestos de trabajo sostenibles en el tiempo es el sector privado. Por lo tanto, el Estado lo que tiene que dejar es apartarse, supervisar y dejarle. Y tendremos que ser competitivos porque Irlanda no tiene un problema de paro como el que tiene España. Es que no lo tiene nadie en la Unión Europea. España no tiene una maldición bíblica para tener un paro superior al 13%. Lo único que existen han sido políticas económicas erróneas durante 40 años, que no hemos cedido. Entonces, esto es la mejor caso. Hay países que han superado crisis y que han sido capaces de evolucionar. Nos podríamos ir a la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, nos podemos ir al caso del Corea del Sur y más recientemente nos podemos ir al caso de Irlanda. Economías, y hay que hacer es copiar esas mejores prácticas. Yo no quiero inventar la rueda. Pero es que además, no hace muchos años, hace 4 años, Francia subió el IRPF al 70% para tramos superiores al 1.000.000 de euros y elevó también significativamente el impuesto de sociedades para recaudar en cada uno de ellos unos 10.000 millones de euros. ¿Qué ocurrió? Que bajó, que hubo una deslocalización. Es verdad que algún actor se fue a Rusia, pero la mayor parte de las empresas y de los ciudadanos se fueron a Bélgica, que está al lado. De tal manera que eso hay que tenerlo en cuenta, además, en un mundo global. La fiscalidad, al final, local,
básicamente es la indirecta y es muy difícil controlar la directa. Pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es el papel que debe jugar el Estado en una economía moderna y desarrollada y capitalista, como se supone que es la española. Y a mí el dato que me estremece es que este verano el gasto público supera el 52% del PIB. ¿Supera? El 52% del PIB. Cuando en un país desarrollado, capitalista, moderno, no tendría sentido que superase el 33 o el 38. De tal manera que eso es lo peligroso, porque eso sí que está estrangulando toda la actividad privada. Pues claro, efectivamente. Entonces, ¿estamos estrangulando la sociedad española? Perdóname que me alegre, porque en la introducción del programa económico aspirábamos a que el peso del Estado en el PIB fuera el 36%. Solo por... Es que asimiló muy bien las clases. Se las que yo. Volvemos al mismo argumento de antes. Es imposible en esas condiciones que generemos empleo y que generemos riqueza. Pues claro, absolutamente. Pero es que eso es terrible, porque esos 140.000 millones que vendrán o no vendrán, si vienen y se pone dinero bueno sobre dinero malo, yo no los quiero, porque es un problemón, no ya para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Si ese dinero está destinado a subir la productividad de los españoles, está subido a medidas que realmente creen trabajo y permita al sector privado desarrollarse en libertad, entonces sí. Si no, mejor que no venga. Bueno, y además es que no sabemos para qué, salvo que vaya a proyectos concretos, porque una de mis sorpresas enormes a lo largo de la semana ha sido el plan de recuperación, transformación y resiliencia que presentó o no presentó el presidente del Gobierno, porque precisamente no estableció cuáles son las condiciones. Si él lo que quería es mejorar el potencial de crecimiento, pues hombre, Víctor, Mario, es de libro. Lo primero que necesita es seguridad jurídica, pero como factor esencial y fundamental, condición sine qua non. En segundo lugar, tienes que hacer un mercado laboral eficiente. Por tanto, no tienes que amenazar ni imponer, incluso como ahora sufrimos, que no hay libre despido por razones objetivas durante este periodo. Luego, por otro lado, tienes que garantizar la unidad de mercado, que es lo que hablábamos antes con las comunidades autónomas, pero también a nivel europeo, una unidad de mercado para mejorar la productividad y la eficiencia. Para mejorar la productividad de las empresas, que es muy importante, vincular las subidas salariales a productividad. Por eso ha sido tan nefasto la subida del salario mínimo interprofesional, justo además en este momento. Tienes que conseguir energía barata, que tú como empresario lo has sufrido muchas veces. Hay que prolongar la vida útil de las centrales nucleares españolas, porque el 75% del coste de esa energía es inversión, ya están amortizadas. Por tanto, produce energía. No se puede haber desechado el fracking, que está siendo uno de los motores fundamentales del crecimiento norteamericano. Hay que, por otro lado, apostar por un equilibrio presupuestario en el futuro, no el desequilibrio absoluto. Pero si me permites, Juan, estamos hablando de temas económicos, sí, pero cuando hablamos en estos términos hablamos de libertad. Ayer, Luis de Guindos decía públicamente que en el sistema financiero español había que ir a más fusiones. Y yo me pregunto, ¿al 1? Vamos hacia el 1. Porque claro, en Alemania hace 10 años había 340 Sparkassen y hoy quedan 340 Sparkassen. Aquí teníamos hace 10 años 80 instituciones financieras. Hoy tenemos 4 que se juntan a cenar, yo lo decía ayer, y deciden que a ti no te van a dar un crédito y olvídate, ya te puedes marchar a Andorra. Porque es que en la concentración del poder financiero en este país es brutal. Yo no escucho a nadie decir, oiga, que a Bankia lo rescataron con 20.000 millones de euros a través de un procedimiento que fue posible porque hubo 2 decretos de provisiones que hizo el señor Guindos y que colocó a las cajas de ahorros en una insolvencia contable, claro. Y gracias a eso pudieron entrar 20.000 millones en el balance de Bankia, que se quedaron allí para comprar deuda pública, y con esa deuda pública que le daba el 4%, pero le costaba el 0,25%, Bankia hizo un estupendo negocio, el Estado pudo financiarse y tal. Pero mientras tanto, ¿qué pasó? Que los madrileños se quedaron sin la caja de ahorros y Monte de Piedad, que había nacido 200 años antes, porque a un cura se le había ocurrido que eso servía para que la gente pobre, la gente humilde, pudiera empeñar sus pequeños anillitos o sus pulseritas y tener un poquito de caja y además guardar ahí sus ahorros. Bueno, los madrileños se quedaron sin caja. Se quedaron sin caja. ¿Por qué nadie plantea en este momento que los madrileños recuperen su caja? ¿O es que Bankia se la tiene que quedar el Santander o el BBV o la Caixa? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos bancos queremos tener? Me habla usted a mí de las fusiones bancarias, don Julio. ¿Quiere que largue un poquito? Queremos, pero sí, tiene que ser en 2 minutos, porque tenemos que hacer una pausa. No, con 1 minuto me llega. Les voy a recordar que si nos llaman para conseguir el lote España, les enviamos a su casa el llavero, la cartera, para hombre y para mujer, la corbata, esta para mujer no, que hoy no la lleváis ninguno. Mal, falta. Y el libro es que no la tenemos.
Ah, bueno, pues eso lo Eso hay que solucionamos enseguida. resolverlo. Y el libro de José María Pemán, La historia de España, contada con sencillez. Nos pueden llamar al teléfono que están viendo, 916162464, entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com o escribirnos un email a club@eltorotv.eu. He visto en el chat de YouTube que había un gracioso que criticaba, ahora los del Toro regalan bozales. Digo, no, majete, no. Como el IVA de las mascarillas está al 21% y una mascarilla de estas cuesta 0,95, que es casi €1, y ahora dicen que hay que cambiársela cada 4 horas, pues hemos decidido ayudar un poquito a nuestros espectadores y a los que quieran colaborar también con nosotros, pues con esta promoción en la que les enviamos 20 mascarillas. Exacto. Así que, Los gracias, paquetitos seguramente tú vas a ser uno de los que vas a adquirir los libros de Ana Catalina Emmerich. Y el pack Seguro de que sí, le España mandaremos Corazón. sus mascarillas. Hagan ustedes el favor de llamar, que Porque ya vamos a si se estar las ahí pone, ¿no? pendientes de sus llamadas, que les necesitamos, de verdad. Ya sabes, además, Mario, que ahora son nuestros jefes. ¿Quiénes? Los espectadores, los miembros del Club de Amigos. De hecho, yo me encuentro con gente en la calle y me dice, ¿y cómo se ha ido usted de vacaciones? Oiga, que yo soy del Club de Amigos. Digo, hombre, hay un poquito de margen, que hemos estado aquí 4 meses, 14 horas diarias. Pero bueno, son nuestros jefes y nos debemos a ellos, eso es verdad. Así es. Y qué bien. Y encantados de la vida. Encantados. 2 minutos para llamarnos. Hasta ahora. Vuelvo. Nos quedan 10 minutos de programa. Antes de la pausa he interrumpido a Mario Conde, así que le doy la palabra directamente a él. No es que me hayas interrumpido, es que don Julio estaba hablando de las fusiones bancarias y de eso tengo alguna experiencia a lo largo de mi vida. Vamos a ver, cuando todo esto empezó, hay que, de vez en cuando, hacer historia está bien, ¿no? A España llegó un gobierno socialista y trajeron una serie de señores que eran unos gurús que venían orientados por el Fondo Monetario Internacional, que eran modernos y ortodoxos. Era el señor Solchaga, el señor Boyer, etcétera, etcétera. Y traían una idea en la cabeza. España es un sector, debe de ser un país de servicios y nada más que de servicios. No creemos en la industria y nosotros en aquel momento en Banesto teníamos una corporación industrial que nos costó Dios y ayuda que entendieran que España no podía dedicar su futuro al sector servicios y carecer de una base industrial, que hoy lo estamos pagando. ¿Qué es lo que ha crecido en España durante estos años? El sector financiero y el sector turismo. Eso es, lo cual quiere decir que tenemos un modelo productivo absolutamente descompensado y por eso estamos sufriendo mucho más que otros países de Europa, porque no tenemos el refugio. El sector financiero, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha crecido? ¿A base de qué? Es que, perdona, Mario, la reconversión industrial en ese momento consistió en acabar con la industria. Eso es lo que digo. Si nosotros, cuando teníamos los activos de la corporación industrial, nos costó... Bueno, a mí me costó la cárcel, no te digo más, para que hablemos claro, ¿no? Dice, mire usted, nosotros a lo mejor no podemos mantener todas las industrias, pero vamos a hacernos fuertes en unas, porque si simplemente nos dedicamos al sector turismo, vamos a acabar como estamos hoy. El sector financiero ha crecido exponencialmente, pero ¿ha crecido en un negocio o ha crecido en una ilusión financiera? Estamos viendo que ha crecido en una ilusión financiera y hoy, te digan lo que te digan, el sector financiero, que en su día era el gran empleador, se ha convertido en el gran desempleador. Y el papel de la banca que en estos momentos tenemos no tiene sentido, lo lamento mucho, y por una serie de razones que sería bastante largo de explicar, pero el sector financiero tiene un problema gravísimo y si el señor Guindos dice que me hacen falta más fusiones es porque como se están cayendo, a ver si hay un punto de encuentro y se sujetan un rato. Pero lo que hemos vivido como sector financiero, Julio, como suministrador de crédito a las empresas, como transformador de ahorro en inversión, eso está desapareciendo a marchas forzadas. Obedecía a una cosa que era muy clara. La banca era un intermediario financiero analógico y el mundo va por la desintermediación financiera digital. Punto. Es como vender diligencias de transporte en este siglo. Sí, eso está muy bien, pero un señor venezolano se quedó con las 2 cajas de Galicia por hablar de tu tierra. Y en 3 años ha amortizado todo lo que pagó, ya ha tenido dividendos abundantes, controla 64.000 millones de euros de ahorro de los gallegos y ha pasado de tener entre 80 y 100 millones de euros de obra social de las cajas gallegas a dedicar 5 millones de euros a la obra social. Es decir, que se ha encargado el sistema financiero gallego. Julio, yo soy capaz de cogerte ahora mismo, después de decirte lo que te acabo de decir, nosotros cogemos uno de los bancos y decimos, ¿qué horizonte tenemos? 10 años. Yo en 10 años te garantizo que más o menos en 10 años nos forramos. Pero
a costa de que dentro de 10 años no quedan ni las raspas y que todo el empleo que hemos creado ha desaparecido. Es decir, una cosa es un planteamiento industrial con un proyecto empresarial y otro es un planteamiento especulativo. ¿Cuánto dinero pongo? 1.000. ¿Cuánto tiempo voy a estar? 10. ¿Cuánto voy a trincar? 10.000. Hasta luego. Lo que pase después no me importa. ¿Correcto? Pero también, pero en cualquier caso, dentro de un escenario de una regulación que no se altere bruscamente, porque a lo que se refería, sobre todo Julio, anteriormente, es al decreto de valoración de activos del señor de Guindos, que se llevó por delante a la mayor parte del sistema financiero, porque de repente, por ley, decidió que todo el suelo que tenían las entidades financieras valían un 20%, porque él lo dijo. Toda la obra en curso valía el 40%. Efectivamente. Y la terminada, independientemente de donde estuviera, como fuera, el 65%. Al día siguiente cogiste el balance y estoy en quiebra. Estás en quiebra. Eso es inadmisible. Claro. Completamente inadmisible. Y eso sí que es cambiar brusquísimamente. Y luego, por otro lado, el asunto de las fusiones... Y sobre todo, no solamente inadmisible, es que ni en Francia lo hicieron con los Caisses d'Épargne, ni con las Caixas de Risparme en Italia, ni con las Sparkassen en Alemania. Y esas instituciones siguen dando vida a un sistema financiero que permea el territorio, como lo hacían las pequeñas cajas de ahorros, hasta que fueron manoseadas por los políticos y corrompidas por los políticos. Pero, Julio, quien se carga las cajas de ahorro no es el mercado, no es la ineficiencia, son los políticos que utilizan las cajas de ahorros para hacer lo que hicieron, que no lo quiero calificar porque no vaya a ser que lo califique. Y luego de cara a las fusiones futuras, yo creo que hay que tener en cuenta un principio, que tienen que ser coherentes y razonables, que tienen que ser complementarias y que debe de una gran entidad soportar a otra. Porque si tú unes varios problemas, el resultado es problemón, no solución. Pero yo no voy a discutir, pero ¿realmente en España tenemos ya demasiadas entidades financieras? No. Yo creo, si queremos garantizar una libre competencia y una opción a los consumidores de servicios financieros, 4 grandes entidades son muchas. Pregunto, para 40 y tantos millones de españoles, y yo creo... no lo sé, ¿eh? Y con un empresario que hoy se lleva con el Santander y con el BBV puede ir a tocar la flauta. ¿Vox va a hacer algo para que Caja Madrid vuelva a existir? ¿Para que la Caja de Valencia vuelva a existir? ¿La Caja Murcia vuelva a existir? ¿La Caja de Ahorros de Navarra vuelve a existir? ¿Van ustedes a pedir que esas instituciones que permeaban los territorios, que hacían unas obras sociales y culturales... El sistema de cajas de ahorro y montes de piedad, que tiene una clarísima función social local, lo ha destruido la clase política de la democracia. Ya está. Punto. Destruido. Ya no existe. No se puede. Y los políticos, y eso lo he descubierto yo con más edad, se colocaban en 2 sitios, o en las cajas de ahorro o en la universidad. Y en la universidad así estamos, está así, desafortunadamente. Ahora en el IBEX. Ahora coincido con Mario que ha salido una competencia a lo que era la banca tradicional, que es nuevo y que va a abrir nuevas oportunidades a los particulares y a las empresas. Ahora, la red social local que existía y que es fundamental, esa ha desaparecido. Y no va a volver a haber cajas de ahorro y montos de piedad como existieron. Yo creo que eso es absolutamente ahora mismo pues eso hará que desaparezcan también los espacios de libertad. Y dándote la razón, precisamente porque tenemos pocas entidades, probablemente buscando esa competencia mínima es necesario que las fusiones sean a nivel internacional y no entre esas propias entidades. Porque no tiene ningún sentido que quede una entidad en España o 2. Pero sí, Juan, pero un señor de Albacete, que es un pequeño mediano empresario, el hecho de que haya una competencia con el Deutsche Bank en Hamburgo, al final él se encuentra, coño, que tiene, o tiene el BBV o tiene el Santander, y si los directores no le dan, pues yo creo que... Mario, pues a eso me refiero, claro. Que tenga el BBV y el Santander y que estos se asocien no entre sí, sino con bancos internacionales, justo, para que lo sigan teniendo. Exacto, pero yo creo que en este modelo financiero nuevo, creo que la labor de los intermediadores financieros, de los agentes, que van a ser los que van a sustituir, que van a conocer a sus clientes locales y van a decir, para lo que tú quieres, esto se lo vamos a pedir a esta edad, o yo te voy a preparar un pool de bancos, te voy a buscar, va a ganar relevancia. Pero va a ser la iniciativa privada, una vez más, la que sustituya esos huecos. Y esos señores, para tener relevancia local, si son capaces de aunar una serie de personas y de empresas locales significativas, aportarán dinero a su ayuntamiento, aportarán dinero a la obra social local, porque quieren ganar esa preeminencia local
diciendo, Víctor, tú me estás diciendo. Vale, Víctor, pero tú no puedes consentir que se destruya todo el tejido financiero que, insisto, permeaba hasta el último rincón de España, sin incrementar de forma inversamente proporcional la cultura financiera de la gente. Porque ahora muchísimas personas no saben qué rayos hacer, ni para pedir un crédito, ni qué hacer con su inversión, ni qué rayos es un Bitcoin, ni cómo funciona. Oiga, pero, que Julio, es que estamos no me digas hablando... que yo no puedo permitir, yo no lo permito, No, ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. lo que Eso digo, ya ha ocurrido. Bueno, pues si ya ha ocurrido, vamos a darnos prisa en que la gente tenga cultura financiera, absolutamente. porque si no vamos a estar Cuando hablaba muy de la jorobados. productividad, para incrementar, lo primero es la formación. Claro. Sin lugar a dudas. Nos queda un minuto. Yo Para la eso sí verdad queremos que dinero. seguiría escuchándoos otras 2 horas, pero es que la programación es la que es, así que os tengo que despedir a todos. Muchísimas gracias, Muchas y gracias. espero que volváis muchas veces. O sea que es una despedida transitoria. Yo me comprometo a hacerlo. ¡Únete, vamos! Es como la salud, que es un estado transitorio que no augura nada bueno. Bueno, y les voy a recordar una última vez a los espectadores que quieran llamarnos las maneras de contactar con nosotros, tanto para hacerse socio del club como para conseguir la colección de la beata Ana Catalina Emmerich. Nos tienen que llamar al 916162464, escribirnos a club@eltorotv.eu o entrar en clubdeamigos.eltorotv.com, porque gracias a eso tan simple Y consiguen no se que mañana engañen, estemos si aquí otra ustedes vez a no las nos 8. llaman, si no colaboran con esta casa no es posible. Solo es posible con ustedes. Y por lo tanto, por eso somos muy pesados y se lo repetimos y tratamos de movilizar de su silla, del lugar donde se encuentre a nuestro espectador, para que decida que va a formar parte de un medio libre y un medio que va a deberse a sus espectadores y no a intereses que nada tienen que ver con lo que desean aquellos que lo ven. Eso es. Regresamos mañana a las 12 como siempre. Feliz tarde. Muchas gracias.